Semana 24. Muy buenos días, comenzamos con las imágenes, la tensión, los problemas que se dan en Estados Unidos y no solamente por el COVID-19, recordando que ese país es el primero en el ranking de fallecidos y también de nuevos contagios. Es una situación y una herida abierta que se mantiene en el país del norte, la discriminación racial. La muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía, mientras él decía "I can't breathe", no puedo respirar, ha sido una de las consignas que se han estado repitiendo durante los últimos días tras la muerte de este hombre afrodescendiente que reabre, como insisto, una herida que se mantiene muy en el fondo de la cultura norteamericana. Una situación que ha ido evolucionando, pero que en términos de las manifestaciones han terminado con hechos muy violentos, con una serie de enfrentamientos entre las personas que han salido a las calles, no solamente de Minneapolis, sino de otros lugares, Atlanta, también en Washington. Hubo una manifestación que llegó hasta la Casa Blanca y las declaraciones del presidente Donald Trump, que han tenido tonos distintos, desde los más altos cuando ha señalado de que si siguen los saqueos y los disturbios tendrán que venir los disparos, hasta lamentar la muerte de George Floyd y enviar las condolencias a la familia. De hecho, ya la Guardia Nacional, a las policías de los distintos estados han estado en un constante enfrentamiento entre las personas que salen a las calles y de hecho han tenido instancias bien violentas. Por ejemplo, la quema de la oficina del Departamento de Policía de Minneapolis, donde el funcionario que dio muerte a este hombre George Floyd ya fue detenido 4 días después. Una crítica que se ha hecho también respecto a eso y que en el análisis más profundo, en el corazón más profundo de Estados Unidos, sigue generando una seria discusión con respecto a las diferencias, a la discriminación, a esta clásica dicotomía entre que todos los seres humanos somos iguales, pero no tanto cuando se ve justamente este tipo de hechos. Hay una investigación, como decía el funcionario de la policía de Minneapolis que vemos en las imágenes, que aplasta con su pierna el cuello de George Floyd, quien en este desgarrador video dice "no puedo respirar", y que es tomada como una frase para las distintas manifestaciones que se han dado a nivel nacional. Es así como la crisis sanitaria, la pandemia, pasa de alguna manera a un segundo plano. Es una situación compleja, evidentemente, que pase a un segundo plano, considerando lo importante y lo grave que se ha dado en Estados Unidos, pero nuevamente resurge una situación de manifestaciones, de hastío y por sobre todo un tema a considerar, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial y también a nivel de nuestro país. Hay que estar mirando este tipo de hechos porque claramente la discriminación por raza, sexo, edad, clase social, de todo es algo que termina justamente en este tipo de situaciones. Protestas que se mantienen en Estados Unidos y seguimos actualizando día a día en TVN Canal 24. Bienvenidos a Semana 24, un placer estar con ustedes en sus casas, cuidándose los que puedan, por supuesto, ante esta crisis sanitaria del COVID-19, pandemia, pero que también está presente en nuestro país. 3 meses ya que llevamos con esta situación. Vamos a estar más adelante junto a Valentina Reyes en el Palacio de la Moneda con este reporte diario que entregan las autoridades sanitarias. Desgraciadamente ya se espera que los números vayan rompiendo estas barreras que no queríamos romper. Vamos a estar con eso más adelante. Toda la información, por supuesto, que llevamos en TVN Canal 24 Horas y este resumen de la semana que comenzamos con la situación de Estados Unidos, pero también con lo que ha sido parte de la pauta en nuestro país. No solamente el foco en la crisis sanitaria, lo más urgente, evidentemente, de lo que está sucediendo en nuestra nación, pero también lo que ha sido el llamado del presidente de la República, Sebastián Piñera, a acuerdos nacionales, un gran acuerdo nacional anunció el presidente durante la semana, sorprendiendo a muchos también en el Palacio de la Moneda. Algo que se estaba fraguando, algo que se estaba conversando desde antes, con 2 puntos claves, teniendo obviamente el tema sanitario como una urgencia, el salvar vidas como lo más importante en estos minutos, pero también pensando en lo que ha sido las aristas de esta crisis, lo social y lo económico, que están íntimamente conectados. Es por eso que el presidente anuncia las conversaciones para este gran acuerdo nacional con 2 puntos claves, lo que es la situación económica, la protección del empleo y el segundo punto, el ya ir pensando en la reactivación económica, una reactivación económica que claramente
va a estar a la postre cuando, esperemos en la brevedad posible, esté controlado este bicho, este SARS-CoV-2, virus que provoca esta cepa del coronavirus. Ya ha habido conversaciones durante la semana con los representantes de partidos de la oposición, también de Chile Vamos. Hay dos mesas de trabajo, podríamos decir, que se están desarrollando en estos minutos. Una, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y otra, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que están comentando, conversando también con lo que es la mesa social COVID-19. Este acuerdo, ya se ha dicho desde el gobierno, busca también ampliarse a distintas organizaciones sociales. Ya ha tenido algunas trabas, algunos obstáculos, pero desde las críticas en la primera reunión, telemática por supuesto, dado esta crisis sanitaria, que sostuvieron los representantes de la oposición y Chile Vamos con los ministros Briones y Blumen, además del ministro Sichel en ese sentido, criticaron la presencia del ministro Mañalich, lo dijeron algunos que estaba inhabilitado ya para seguir esta estrategia epidemiológica y de alguna manera han acusado que se está eligiendo a dedo a las personas que están dentro de estas mesas. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, no solamente en lo político, sino en lo económico y social. Es lo que el presidente Piñera ha llamado a este gran acuerdo nacional para enfrentar las distintas crisis que se están dando y que se van a acentuar desgraciadamente en los próximos meses. Nos enfocamos, por supuesto, también en lo que sucede a nivel de la red hospitalaria, una red hospitalaria que está presionada al límite. El Ministerio de Salud ha señalado que aún no ha sido sobrepasado, sin embargo, desde distintos centros asistenciales, especialmente en la zona sur de la región metropolitana, la región más afectada hasta ahora, en este minuto, por la crisis del COVID-19. Nos muestra historias, nos muestra problemas durante la semana en TVN, Canal 24 Horas. Mostrábamos, por ejemplo, lo que sucedía en el Hospital El Pino con ambulancias que tenían que esperar hasta más de 12 horas, de hecho, en algunos casos, para poder ingresar a los pacientes con problemas respiratorios, lo que ha sido también la estrategia del gobierno para hacer traslados desde la región metropolitana hacia otros puntos del país y por sobre todo también el nivel de ocupación de pacientes críticos. Ayer, muy importante, el ministro Mañalich recordaba cuál es el concepto de paciente crítico, aquel que tiene y que llega a estar más complicado en su situación hospitalaria por una falla no solamente desde el punto de vista respiratorio, sino de otro tipo de sistemas. Por ejemplo, riñones, por ejemplo, cardiovascular, distintos puntos. Ahí esa definición es bien relevante y preocupa también el alto nivel de pacientes críticos que se han mantenido semana a semana y que van generando esta presión al sistema hospitalario. Por eso el llamado ha sido a quedarse en casa. Sabemos que en la medida de lo posible es también una realidad que contrasta entre uno y otro, pero es justamente el objetivo de las cuarentenas también, buscar ayudar a los funcionarios de la salud que están haciendo todo por el todo. Bien, hablamos de la situación sanitaria, pero también la situación social y económica. Apuntado, el mínimo común múltiplo ahí. El empleo es algo que preocupa. Hemos visto, por ejemplo, el alto número de personas cesantes. Ya los datos que ha entregado el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile en el Gran Santiago, un desempleo que llegó en marzo a 15,6% y los datos del INE, un 9% de desempleo. Eso sí, el trimestre febrero, marzo, abril. Vamos a estar comentando sobre la situación del empleo, pero también las posibilidades de poder encontrar empleo, que son muy escasas, pero hay oportunidades. Para eso ya estamos en contacto con Ángeles Romo, directora ejecutiva de Startup Chile. Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora en Semana 24. Hola Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto compartirlo. Igualmente, bienvenida. A ver, Ángeles, yo estaba haciendo un poquito el contexto de la delicada y crítica situación que se vive en el empleo, un número que va en aumento, la crisis sanitaria, evidentemente, que no ayuda para nada a una persona a buscar trabajo porque los nuevos puestos de trabajo son, yo diría, casi imposibles de encontrar, pero sí existen. ¿Ustedes cómo lo han visto desde su función como startup, que es justamente ir ayudando a los emprendimientos, ir de alguna manera generando un ecosistema para que las personas que tengan que reinventarse, reconvertirse para poder tener un sustento, justamente puedan hacerlo? Bueno, precisamente yo creo que tú das en el punto. Yo creo que efectivamente estamos inmersos en una crisis sanitaria. Previamente tuvimos esta crisis social muy importante en nuestro país y esto va a desencadenar una crisis
económica en los próximos meses también. Hablaste del contexto respecto al desempleo, a la necesidad de generación de nuevos empleos. Y bueno, yo creo que el emprendimiento, el startup, la generación de nuevas ideas, hoy día se convierte en un momento crítico o en una razón principal para una luz de esperanza para tantas personas que hoy día quieren empezar a pensar cómo partir o cómo salir también desde este momento tan crítico para todos. Ujú. El startup hoy día, o las startups, el emprendimiento hoy día se convierten en esta luz o en esta solución para muchos emprendedores o para mucha gente que se queda sin empleo. Básicamente es lo que vemos desde Startup Chile también. Startup Chile lo que hace es traer talento local, pero también global, y tratar que este talento y estas empresas de base tecnológicas o con alguna componente innovadora relevante puedan resolver problemáticas de la vida cotidiana actual. Y entonces justamente lo que hablábamos hace 2 minutos atrás es que esta condición actual se convierte también en una fuente de oportunidades para muchos creativos, innovadores, emprendedores que tal vez hoy día se dan cuenta que la solución que tenían hace 2, 3 meses atrás, hoy día no se ajusta del todo o absolutamente a lo que el mundo actual requiere. Esta incertidumbre en la que estamos inmersos todos, yo creo que también genera una fuente de nuevas oportunidades y Aquí de es. nuevas necesidades de las personas en general. Hoy día, si tú miras y comentamos, todo ha cambiado desde la manera en que nos comunicamos, desde la manera en que accedemos al ocio, al deporte, cómo ayudamos a nuestros niños en los colegios. Y eso implica también pensar distintas alternativas para resolver estas problemáticas que veníamos tal vez resolviendo de una manera muy común y que ya era Sí. común para todos nosotros. A ver, está esta vieja y clásica frase de cuando hay una crisis también pueden haber oportunidades. Me imagino que muchas personas que nos pueden estar viendo hasta ahora podrían plantarse delante mío y decir, pero ¿cómo me está hablando de oportunidades? Si estamos con una crisis profunda, estamos con el desempleo, con la crisis sanitaria, con el comercio que tiene que cerrar y no puede abrir porque hay una medida de cuarentena. Entonces, claro, esa frase, que es una frase que existe y que se ha concretado durante mucho tiempo, cuando llegan las crisis, uno dice, ¿de qué oportunidades me está hablando? ¿Ustedes cómo han visto si efectivamente se dan esas oportunidades? Estaba hablando yo de reconvertir funciones, de aprovechar los canales digitales, de alguna manera pensar fuera de la caja, como muchas veces se habla en el emprendimiento. ¿Es posible llegar a pensar en nuevas oportunidades cuando el escenario actual y lo que se nos viene es bastante más sombrío? Mira, es una pregunta súper profunda y nosotros lo discutimos en el día a día en Startup Ujú. Chile, pero yo creo que tenemos que ser optimistas respecto a el valor que pueden sumar los emprendedores y los emprendedores tempranos también a esta crisis. Mira, si nosotros nos ponemos a pensar en la tecnología, mucha de ella al servicio de las problemáticas de mercado, es lo que hoy día nos va a permitir salir de este momento tan crítico para todos. Eso por un lado, yo creo que efectivamente hoy día tenemos emprendedores que traen soluciones y no solo la solución tecnológica por sí, sino que lo importante de haber identificado en un problema local, actual, local y global, porque esta pandemia es un problema que nos afecta a todos de manera global también, cómo esta tecnología se pone al servicio de identificar problemáticas actuales nuevas y que hoy día nos obligan a pensar las cosas tal cual tú lo decías, fuera de la caja, de una manera muy diferente. Nosotros hicimos una convocatoria a startups hace, qué sé yo, un mes y medio atrás, desde Startup Chile y amparados en la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, de quien nosotros dependemos. Y este llamado fue particular a emprendedores que pudieran resolver problemáticas de la vida cotidiana actual, no solo médicas o no solo en el ámbito biotecnológico, sino en todo ámbito de cosas o de problemática. Y lo que recibimos, estamos cerrando recién la generación 24 de SEED, la cerramos este fin de semana, el viernes, recibimos más de 600 oportunidades o emprendedores con ideas de negocio, negocios, proyectos, que básicamente lo que hacían era resolver de alguna manera alguna problemática que se empezó a generar. Hoy día tenemos una generación cerrada con 53 negocios seleccionados
Casi el 29% de esta generación es una generación femenina, está liderada por una mujer, lo que también habla que el sistema ha ido cambiando y cómo los emprendedores en su totalidad se han ido adaptando. Emprendedores que vienen desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Perú, 60% de estos emprendedores son emprendedores chilenos. Entonces eso te muestra básicamente te deja ver que existen emprendedores que tienen tecnologías, que están mirando básicamente nuestro entorno actual como una fuente de oportunidades para poder disponibilizar sus tecnologías al servicio de una comunidad completa. Y eso es para mí una fuente de esperanza del dinamismo que puede tener también el proceso Ángeles. que vayamos saliendo de esta crisis. Claro, y hay un punto aquí bien relevante, cuando se piensa en que todo está cambiando y todo va a cambiar de aquí en adelante. No solamente pensar que los canales digitales o el mundo digital es la única opción. Aquí van a haber cambios en los hábitos de consumo, por ejemplo, cuántas personas van a poder estar dentro de una tienda física, en los implementos que se van a tener que usar. Estoy pensando más allá, porque falta todavía. Estamos preocupados de salvar vidas, de bajar las tasas de contagio, pero aquí, pensando en nuestro país, en Chile, van a haber cosas bien distintas. Eso también logra de alguna manera permitir a los emprendedores ideas que antes no funcionaban muy bien, funcionar mejor. Eso es un poco la mirada también, ¿no? Absolutamente. Mira, si nosotros miramos hace pocos meses atrás, soluciones como Recorrido, como Rappi, como Corner Shop, no eran soluciones del todo disponibles O o para masificadas, todos digamos. conocidas, masificadas, exactamente. Y hoy día, efectivamente, tú te das cuenta que esta condición actual nos obliga a mirar otras soluciones de todo tipo, e-commerce, comercio a distancia, conversaciones a distancia, o sea, Zoom hoy día es una de las empresas a nivel global más valoradas. Entonces, te empiezas a dar cuenta que aquellas empresas incumbentes o las empresas que estaban absolutamente posicionadas en el mercado, hoy día empiezan a ser desplazadas por emprendimientos de base tecnológica o con alguna componente innovadora muy relevante. Y eso es lo interesante y esa es la invitación que hoy día tenemos al frente. No solo a las startups, Nicolás, yo creo que también esta conversación es un mensaje para las grandes empresas. Las empresas que tienen un tiempo, que tienen un mercado totalmente conocido, que tienen historia, que tienen resultados, hoy día también están al frente de una crisis y una necesaria oportunidad de mirar de qué manera también se hacen cargo de cómo está cambiando este mercado. Muchas de estas empresas más consolidadas no tienen necesariamente la creatividad, la innovación, la agilidad para responder y reinventarse de manera rápida. Entonces también acá hay una oportunidad de hacer una alianza entre las empresas grandes y consolidadas que tienen eventualmente una componente baja de innovación con estos emprendedores que son rápidos, ágiles, con una componente innovadora alta, que son capaces de moverse y responder rápidamente a las necesidades de mercado. Una de las características de estos startups es que son capaces de fallar rápido y temprano. Y eso es un talento que eventualmente las empresas más grandes y más consolidadas no pueden moverse con esta rapidez. Entonces también es una oportunidad para las grandes empresas mirar a los emprendedores de Startup Chile, pero también emprendedores de otras instancias que apoyan el emprendimiento temprano para poder aliarse, para poder cooperar, para poder mirar en conjunto una oportunidad de mercado y hacerse cargo de manera conjunta. Hemos visto a nivel local y también a nivel global cómo grandes empresas invierten en emprendedores más chicos, permiten que estas empresas puedan entonces escalar, pueden sumar dentro de estas compañías talentos sofisticados o incluso pueden permitir a estas empresas internacionalizarse a partir de tener presencia en Latinoamérica. Entonces creo que llegó el momento de pensar en cómo hacemos alianza de todo tipo, alianza público-privada, alianza entre los grandes y los chicos, alianzas entre los que saben más y los que tal vez están en otro ámbito del conocimiento, para poder entre todos cooperar y poder avanzar más rápidamente, de la manera más rápida, desde el emprendimiento, aportando también al desarrollo del país, a la generación de empleo, a una oportunidad para tantas personas que hoy día se van a encontrar sin trabajo,
también en ver en Ángeles. estos emprendedores que crecen una oportunidad de empleo. Ahora vamos a un punto que es súper relevante, el de los recursos. Se necesita plata finalmente para poder Sí. hacer cambios, para reconvertirse, para hacer funcionar esta idea. Emprendedores que día a día se están reconvirtiendo y con pura creatividad, genialidad, con conocer su industria, conocer su mundo, conocer la gente. Pero los recursos siempre escasean y ahora más que nunca, cuando hay gastos por todas partes. ¿Cómo se está dando también desde Corfo, desde Startup Chile, el tema del financiamiento, que es clave evidentemente para poder reflotar una idea, para flotar un emprendimiento, para flotar una empresa y un ecosistema de trabajo también? Sí, mira, en términos muy generales, yo creo que el gobierno de Chile está haciendo un esfuerzo tremendo en todos los frentes. Particularmente, creo que Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, y de la mano también con Startup Chile, pero también con todas las gerencias que forman parte de la Corfo también, el vicepresidente está haciendo un esfuerzo también importante en cómo disponibilizar y poner al servicio de los emprendedores y las pymes, no solo las startups, sino también las pymes, una manera concreta para que ellas puedan acceder a financiamiento. Hay varias alternativas. Lo primero del financiamiento es el financiamiento a través de subsidios. La Corfo ha disponibilizado y tiene hoy día varias instancias de financiamiento en una estructura de subsidio. Esto quiere decir que es un apoyo del gobierno de Chile para el inicio de nuevas oportunidades. Y ahí los invito a todos a ver nuestra página web www.corfo.cl. En la página principal. Bien, ahí tuvimos un problema con la señal en este contacto remoto. Vamos a pasar a otro tema, pero Ángeles, sí, ahí tenemos un problema con la señal. Sí, perfecto, que justo se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer esta conversación y por sobre todo también importante ver oportunidades que son súper difíciles en estos tiempos, pero están y hay que tomarlas cuando aparecen. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Bueno, gracias. Nos vemos, que esté bien, chao. Bien, ya lo comentábamos al inicio del programa, en algunos minutos la autoridad sanitaria entregará un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en nuestro país. Vamos al Palacio de la Moneda a esta hora junto a Valentina Reyes para tener algunos antecedentes sobre eso. Vale, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Nico, buenos días. Habíamos dicho que a las 11 era el balance, pero ya estamos retrasados más de 20 minutos. Lo que sabemos es que continúa la reunión entre el presidente y las autoridades de salud. En un primer despacho, además, les comentábamos que aquí al Palacio de la Moneda llegó el subsecretario Zúñiga, además de la subsecretaria Daza y el ministro Mañalich. ¿Por qué hacemos énfasis en el subsecretario Zúñiga? Porque durante la semana que ya está terminando, el subsecretario inició una cuarentena preventiva por contacto estrecho con un caso de COVID-19. El día de ayer el ministro Mañalich informaba que el subsecretario aún no se realizaba su PCR porque había que dejar pasar unos días mientras después del contacto estrecho con un contagiado. Hay que preguntar a la autoridad de salud entonces qué fue lo que pasó, si ya se había tomado el PCR, cuál es la situación de la autoridad y cuál es el protocolo también que se está aplicando con los ministros y subsecretarios que vuelven más pronto a trabajar de lo que puede la ciudadanía. Bueno, más allá del estado de salud del subsecretario, estamos esperando este balance diario que se realiza en el Palacio de la Moneda. Les comentábamos que de lunes a viernes es habitual ver al presidente Sebastián Piñera en las reuniones, parten todos los días a las 8 de la mañana, pero el fin de semana no es algo que pase siempre. Hoy está en desarrollo entonces este encuentro entre, como lo decíamos, el ministro Mañalich y entre el ministro Mañalich, el presidente Piñera y las autoridades de salud. En un día en donde estamos próximos a superar los 95.000 contagios. Ayer sumábamos 4.220 casos nuevos y lamentablemente 53 personas fallecidas. Con esto ya alcanzábamos 997 fallecidos a nivel nacional, por lo que hoy probablemente vamos a tener que lamentar sumar más de 1.000 fallecidos asociados al COVID-19. ¿Cuál es la estrategia que se está aplicando por parte de las autoridades? La cuarentena, por ejemplo. Acá en la región metropolitana tenemos 38 comunas en cuarentena, iniciando ya una cuarentena que se extenderá por lo menos hasta el día 5 de
junio. Y esta cuarentena también se lleva a cabo en la localidad de Lonquimay y en la región de Tarapacá, en Iquique y Alto Hospicio. Pero otra medida importante es el envío a personas a residencias sanitarias. Son casos de COVID-19 positivos que no pueden cumplir con las condiciones de aislamiento en sus hogares, y para evitar que este virus se propague, por ejemplo, a otros integrantes de esas casas, estas personas son derivadas a las residencias sanitarias. En eso está enfocada la estrategia en estos momentos, y también el llamado constante a la ciudadanía a respetar las cuarentenas, el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, el lavado constante de manos. Nosotros acá continuamos esperando entonces este balance del Ministerio de Salud. Claro, Vale, van a ser datos importantes y por sobre todo también lo que ha sido la situación de la estrategia epidemiológica, todo confluye finalmente. A ver, lo más probable, hay que ponerlo en condicional hasta la espera de los datos oficiales del Ministerio de Salud, por los cuales día a día estamos atendiendo, es que se superen los 1000 muertos. A ver, si fuera una persona fallecida o 1000 muertos, creo que es lo mismo, porque una persona que muera por COVID-19 en Chile es algo para lamentar, es una familia que está, una sociedad que llora justamente por esa persona, pero claro, cuando se van pasando esas líneas, esos límites, esos números, es preocupante porque lo que nosotros esperamos, y es justamente lo que tiene que apuntar la estrategia, es a bajar y ojalá anular la cantidad de personas que mueren producto del COVID-19. Ese es justamente el objetivo. Otro punto relevante es lo que vaya a pasar con algunos puntos. Ayer lo comentábamos luego el reporte diario en Canal 24 Horas, también en TVN, la situación de otras regiones donde hay preocupación con respecto a medidas de confinamiento. Durante toda la semana, alcaldes, también parlamentarios de la región de Valparaíso pedían al gobierno implantar una cuarentena total en la región, o por lo menos una cuarentena dinámica en algunos puntos. Finalmente, el ministro Mañalich durante la semana señalaba que los datos sobre nuevos contagios, sobre la tasa de incidencia y los factores que se toman diariamente para ir viendo eventuales medidas no llegaban al punto de declarar cuarentena en la región de Valparaíso. Sí, por ejemplo, está la aduana sanitaria en San Antonio, y no quedarme solamente con la región de Valparaíso, otros puntos del país que evidentemente tienen esa situación. Vale, vamos a volver contigo más adelante cuando ya esté la autoridad sanitaria entregando este reporte diario y analizando los datos. Que estés muy bien, nos vemos. De todas maneras, buen día. Vamos, chao. Bien, vamos a información a esta hora. Puente Alto, hay una serie de actividades del municipio que se están dando a esta hora en complementariedad también con el alcalde Joaquín Lavín, que estamos escuchando esta hora abajo. Son las torres de Fleming, y en el caso de Puente Alto son alrededor de 400. Almacenes, en el caso de Las Condes, alrededor de 20, y acá 13. Depende del barrio. Nosotros podríamos ampliar los almacenes, pero hemos querido que la gente se desplace poco, porque obviamente el sentido de esto es que se gaste dentro del barrio, y además estamos en cuarentena, por tanto que vaya a comprar, ojalá a la esquina, muy cerca de su casa. Ese es el sentido de esto. ¿Y la comuna de Las Condes va a contribuir de manera económica con esta iniciativa acá en Puente Alto? Sí, efectivamente. En el caso nuestro, lo que vamos a colaborar son con 10 millones de pesos. Pero lo que nos interesa es mostrar el plan piloto y ver que funciona y que es más rápido, que es más flexible, porque le permite comprar cosas que no vienen en la caja y que a lo mejor son necesarias, y que se gana por los dos lados porque la plata queda en el barrio porque fomenta los almacenes de acá. Alcalde, esta es una iniciativa muy parecida a la que está impulsando el sacerdote Berríos en el norte de nuestro país, que además de ofrecer esta ayuda también va de la mano con trabajos comunitarios de los propios vecinos, con un aporte, digamos, el cuidado de algún enfermo, la limpieza de las calles, de alguna manera siendo parte a los vecinos del barrio, de la vida de barrio. En este caso, ¿va de la mano también con algo así o se pretende ir avanzando hacia eso? Bueno, yo diría que un poco lo que... Yo tuve una conversación con Felipe Berríos, y lo que él está haciendo en Antofagasta, en La Chimba, fue como la inspiración de esto. Aquí le pusimos un poco más de tecnología. Él lo hace con una libreta, en que la gente va anotando en una libreta. Y está bien. Esto es casi lo mismo, pero más tecnológico, porque basta con el puro carnet y los códigos QR y esas cosas que ustedes conocen, digamos. Entonces va quedando todo digital y es más fácil para los pagos. Pero tiene la misma inspiración, que es que la pandemia ha hecho revalorizar el sentido de comunidad. Yo creo que hoy día todos entendemos que todos dependemos de todos, y por tanto la comunidad es más fuerte que nunca. Y todo eso hoy día se valora nuevamente.
¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del alcalde Joaquín Lavín sobre esta nueva iniciativa, la billetera del barrio, que busca subsidiar con 30.000 pesos a distintos hogares para que compren en los almacenes de barrio. Además, habrá una fijación de precios éticos, como lo mencionó el alcalde Germán Codina de Puente Alto, para productos, bien digo, esenciales como la harina, el azúcar, los fideos, el arroz, los porotos, las lentejas, el aceite, leche, papel higiénico y jabón líquido. Una iniciativa que nace acá en Puente Alto y que también se va a dar en la comuna de Las Condes, en las Torres de Fleming. Y mira, a ver, voy a acercarme a ver si puedo hablar con el alcalde Germán Codina. Alcalde, ¿cómo está? Estamos en vivo para 24 horas. Hola. Cuéntanos un poco esta iniciativa que nace, que beneficia a este barrio también de Puente Alto. Bueno, fundamentalmente lo que tratamos de hacer es activar la economía local para que se mantengan en pie los pequeños microempresarios. Hay almacenes de barrio, feriantes, hay mini market, que en definitiva conocen a los vecinos y los vecinos también saben y están cerca de ellos. Y lo que queremos es que, si bien es cierto, valoramos profundamente que hoy día se está entregando alimentos a través de las cajas que se están haciendo llegar a distintos lugares, también eso ha demostrado una serie de situaciones complejas logísticas, ¿ya? Entre ellas, primero, que no se te quiebren los stocks para poder contar con los 2,5 millones de cajas, crearlas, distribuirlas, después que estén en el territorio y los funcionarios municipales estén haciendo una repartición casa por casa, también con el riesgo que significa para muchos vecinos la posibilidad de que tú arrastres la enfermedad de una casa a otra por algún descuido en papeles que hay que firmar, etcétera. A pesar de que nosotros en particular tenemos una aplicación digital con fotos que se georreferencia. Entonces, lo que buscamos es bajar el riesgo de contagios en la pandemia y además hacer que las cosas, sobre todo, en este caso creemos que puede ser un aporte. No, esto no es una crítica a lo de las cajas, ¿eh? Quiero ser muy claro. Creemos que es muy buena la caja, la gente la valora mucho, la gente la agradece, pero saben que no es la solución a todos sus problemas. Sin embargo, aquí la gente puede elegir los productos. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas toallas higiénicas, si, por ejemplo, tienes problemas con el gluten o tienes problemas con el azúcar, puedes elegir productos distintos y a través de eso, obviamente, tener una dieta relativamente balanceada que, en definitiva, no esté restringida a lo que te están colocando en la caja. Entonces, Es un subsidio que finalmente pueden gastar esos 30.000 pesos en lo que necesitan. pero solo en alimentos, no ni en alcohol, ni en cigarros, y siempre que esté orientado también a los productos que sabemos que son de primera necesidad, ¿ya? Y también lo importante es que logramos un acuerdo ético. Sabemos que hay mucho enfrentamiento ideológico con el concepto de la fijación de precios. Se ha hablado mucho también. Claro, entonces lo que tratamos de hacer también con mi colega de Las Condes, con Joaquín Lavín, fue generar un concepto, ¿ya? Y ese concepto tiene que ver con la fijación ética, ¿ya? Del valor, para que tampoco exista la posibilidad de que alguien aproveche justamente la incertidumbre del mercado hoy día para enriquecerse o para cobrarle a alguien de más con el daño que eso le puede generar. Y, alcalde, para aprovechar aquí está usted, ¿quiénes acceden a través del carnet de identidad? ¿Cómo funciona? Mira, esto funciona, nosotros elegimos un barrio para un plan piloto. Aquí es la Villa Luis Mate Larraín, son aquí 400 beneficiarios y allá son 700 hogares que forman parte de un gran condominio en Las Condes que es de sectores medios, que se llama Las Torres de Fleming, ¿ya? Que es bastante conocido. Entonces, ahí las personas jefes de hogar, igual más que jefe de hogar, la mujer del hogar, salvo que sea un adulto mayor, solo que es hombre, también recibe el beneficio, obviamente, pero si hay pareja, la mujer recibe el beneficio. Entonces, en su carnet se le cargan 30.000 pesos. Y con el propio código QR de su carnet, ella va a comprar a los locales adheridos, que son los locales del barrio, porque queremos que la plata quede ahí. Y cuando llega con el carnet, el del almacén con el celular lo lee y automáticamente se le descuenta el valor del producto que compró y queda en la cuenta del almacenero. Pensamos que es como un piloto de lo que podría ser la segunda caja de mercadería, porque no tiene las dificultades logísticas del reparto, o sea, más rápido, porque es más flexible, entonces te permite comprar otros productos, toallas higiénicas, pañales, que a veces la gente también necesita, y porque tiene la ventaja que tú no compras en las grandes cadenas, sino que toda la plata va quedando en el barrio. Entonces eso es mejor. Por eso lo planteamos como una opción y vamos a ver, en el caso nuestro vamos a partir el martes, acá también, y veamos cómo funciona. Esto va a existir a través de una plataforma y de todos los almacenes del barrio. La plataforma es billeteradebarrio.lascondes y billeteradebarrio.la. Se llama Billetera Las Condes y Billetera Puente Alto. Perfecto.
Nicolás, te escucho, cuéntame. Sí, si puedes traspasar una pregunta a los alcaldes sobre este tema, muy rapidita. El alcalde Covina decía, esto no es una crítica a la estrategia de las cajas, pero ¿esperan ellos de que la estrategia del gobierno de las cajas evolucione, cambie también a transferencias directas como es esto que están planteando para Puente Alto y Las Condes? Bueno, recién se mencionaba de que no era una crítica a las cajas, me preguntan desde el estudio, pero que sí, que pueda estas cajas, esta entrega de cajas evolucionar a este tipo de metodología. Yo creo que sí, porque las cajas obviamente han sido muy valoradas y están bien y fantástico. Pero claro que es muy lento, porque claro, el presidente habló 21 de junio y eso va apurando el proceso. Mientras que esto es simplemente una transferencia. Entonces se puede hacer muy rápidamente. Y además tiene la gracia que le da más dignidad, porque tú puedes, es tu plata y tú puedes elegir en el fondo lo que quieres comprar, con precios éticos y obviamente sin alcohol y sin cigarro. La misma pregunta se la hago a usted, alcalde. No es una crítica, dice usted, a las cajas, pero es para que vaya de alguna manera mutando a esta nueva metodología, que es un poco más moderna. Sí, claro. La verdad es que yo creo que es muy importante valorar el tema de las cajas. La gente lo está recibiendo, saben que no es la solución ni la panacea a todos los problemas, pero lo que nosotros buscamos es que haya libertad de elección por parte de los vecinos. En segundo lugar, que las compras que hace el Estado finalmente no terminen beneficiando solo a grandes cadenas, sino que también a esas personas de gran esfuerzo y que son los que han sacado adelante a su familia, que han generado empleo y que son los micro y pequeños empresarios. Y creemos que una asociación de este tipo también da rapidez y evita el problema logístico. Hoy día tenemos miles de funcionarios municipales en el territorio repartiendo cajas, arriesgándose ellos mismos, ¿ya? Obviamente siempre los estamos protegiendo con elementos de protección personal. Sin embargo, reconozcamos que hoy día ellos también están haciendo un tremendo esfuerzo de sol a sol y 24/7. Entonces, tal vez esta es una alternativa en que todos ganan. Es lo que dicen win-win. Ganan los micro y pequeños empresarios, ganan los vecinos de barrio porque además pueden elegir y además gana el servicio público porque no se expone a la pandemia en este momento. Y a su vez, los recursos del Estado llegan al bolsillo de los micro y pequeños empresarios que brindan tanto empleo en nuestro país. O sea, tenemos que mantenerlos de pie y en este momento toda política pública tiene que ir orientada a que llegue de verdad al territorio, que llegue de verdad al vecindario. Entonces creemos que esto es un aporte, esto es una alternativa. Cuando nos juntamos a conversarlo, yo había hecho declaraciones antes que decía que para mí era importante que ojalá en la segunda patita fuera con transferencia y logramos construir esto. Las Condes coloca 10 millones de pesos para la Villa Luis Mate Larraín y el municipio coloca 10 millones de pesos. Y así también nos vamos a ir pimpoñando, ojalá que Las Condes después nos siga aportando. Aprovecho ahí, amigo. ¿Ya? Y nosotros también aportamos 50 y 50 para ir levantando este piloto. Son, para ser precisos, 598 las familias que tenemos en el registro social de hogares en la Villa Luis Mate Larraín. Y a todas esas familias les vamos a entregar la posibilidad de contar con esos 30.000 pesos y que cuando vienen con su carnet con el QR, el locatario lo va bajando de su saldo. Esto es como una cuenta corriente en la que tú le vas bajando el saldo y a su vez también la persona puede consultar su saldo cuando quiera. Lo que sí es, hay dos temas importantes. La persona tiene que, el locatario tiene que guardar en la compra la foto de la boleta. No queremos después que tanto impuestos internos como Contraloría en las auditorías encuentren alguna falencia en ese sentido. Entonces, es obligación subir la foto de la boleta, consignar el número, ¿ya? Y de esa forma le damos también a esto todas las garantías de que el fisco no va a tener el inconveniente de que pudiera haber alguien evadiendo impuestos o generando producto de este esfuerzo. Este esfuerzo lo que busca es, señores, llegar al barrio, mantengamos en pie los pequeños y locales comerciantes y además sobre todo las ferias, porque las ferias también podrían sumarse en esto. Bueno, ahí estaba entonces esta nueva alternativa que llega de alguna manera a complementar la entrega de cajas que está haciendo el gobierno, estos 30.000 pesos en subsidios que parten en Puente Alto y también en la comuna de Las Condes, Nicolás. Perfecto. José Ignacio Atenas, muchísimas gracias. Claro, y de hecho es un poco lo que comentábamos. Se ha criticado la estrategia de Alimentos por Chile, principalmente porque el entregar 2,5 millones de cajas se va a demorar muchísimo. Ayer el presidente de la República señalaba que se va a acelerar el proceso, pero igualmente hasta junio en la región metropolitana se podría ir abordando. El punto es que aquí se habla de la transferencia directa y dentro de distintas
planteamiento se ha hablado justamente, además de la caja, entregar dinero. Aquí el gobierno hace un apunte, dice, estamos optando por la caja de alimentos y enseres para que las personas no salgan de sus casas, pero evidentemente hay realidades donde las personas tienen que salir y no les queda otra. Exacto, esta es una alternativa entonces para que la gente pueda directamente. Ahí no falló lo técnico. Bien, agradecer a Nacho entonces y también a los alcaldes que estaban comentando con nosotros. Vamos a ver las portadas de los diarios del día de hoy. Vamos con las últimas noticias. Y destaca, doctor Ugarte, un conocido de la casa, explica terapia con ivermectina, lo dije bien, sí, contra el COVID-19, una de las tantas terapias que se están probando, pero que de alguna manera esperemos puedan tener soluciones relevantes para la recuperación de los pacientes, las pacientes que actualmente tienen este coronavirus. Es un prometedor tratamiento con antiparasitario que se prueba ya en la clínica Indice. También la clínica Indice, de hecho, se ha estado probando y en otros centros asistenciales la terapia del plasma convaleciente, que el Ministerio de Salud todavía no recomienda, por ejemplo, aplicarla porque no hay información concreta con respecto a eventuales riesgos. Estuvimos conversando en Canal 24 Horas durante la semana con la Fundación Arturo López Pérez, que está llamando a donar plasma convaleciente a aquellos quienes se recuperaron del COVID-19 y señalan que efectivamente están en eso. Así que son terapias aquí en nuestro país que buscan ayudar a la situación. Además, habla en las últimas noticias el presidente de la CPC, de los grandes empresarios, Juan Sutil, dice, creo que en septiembre podemos volver a tener una nueva cierta normalidad, señala el titular de la CPC. Además, destaca las últimas noticias, exitoso lanzamiento de misión norteamericana a la Estación Espacial Internacional. Hace algunos minutos, de hecho, el Crew Dragon, esta cápsula de SpaceX que fue lanzada ayer por este cohete, el Falcon 9, que la imagen es impresionante, revísenla si pueden en redes sociales, cuando este cohete vuelve a una plataforma que está ubicada en el mar, es impresionante. Bueno, les comentaba que hace poco atacó justamente esta cápsula en la Estación Espacial Internacional. Y además, sobre ese tema habla la destacadísima científica María Teresa Ruiz. El turismo espacial muy pronto será una realidad, parte de los temas que destaca la última noticias este día domingo. Y vamos al Mercurio con distintos temas que destaca en su portada en el cuerpo A. Expertos apuntan a cambios en la estrategia para enfrentar el COVID-19 cuando los contagios llegan a casi 100.000. Estamos a la espera del reporte diario, lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Vamos a estar en contacto con Valentina Reyes en el Palacio de la Moneda. El ministro Mañalich destacó que en las últimas 24 horas se realizaron más de 16.000 exámenes. Ciudadanos que superaron pic de infectados entran a una nueva normalidad, entre comillas, y más de 1.000 extranjeros están pernoctando a las afueras de sus sedes diplomáticas. Un tema que nos preocupa muchísimo, la situación de ciudadanos venezolanos, colombianos, peruanos y bolivianos que han estado a la espera en sus consulados y embajadas de retornar a sus países en una situación del frío que se está dando actualmente en la capital y también la falta de comida en muchas situaciones. Estamos también monitoreando ese punto. Además, el presidente Piñera valora presencia opositora en diálogo por acuerdos, pero tratativas se tensionan por rol de economistas respecto a estas conversaciones por un gran acuerdo nacional. El presidente Piñera el día de ayer apeló al sentido de urgencia y también en el cuerpo de 5, el cuerpo de reportajes del Mercurio, se lleva la trastienda del pacto por el que apuestan gobierno y oposición. Y en la foto, usted lo ve, la foto principal de la portada del Mercurio, SpaceX protagoniza el primer vuelo espacial tripulado de una empresa privada. Dos hitos. Primero, es una empresa privada, SpaceX, del multimillonario Elon Musk, quien financió esta nueva incursión en el espacio y, bueno, en cooperación con la NASA también, pero gran parte de los fondos vienen desde el ámbito privado. Ayer Elon Musk decía que se estaba privatizando el espacio, así que es un hito en ese sentido, pero también el regreso de astronautas norteamericanos en suelo estadounidense al espacio desde el 2011, con el último lanzamiento de la misión espacial Atlantis. Parte entonces de las portadas de los diarios este domingo que revisamos en Semana 24. Bien, hablamos de la situación del COVID-19 y hay varios aspectos, la red hospitalaria, la disponibilidad de infraestructura como los ventiladores mecánicos, también los profesionales de la salud que están trabajando incansablemente. Pero antes está la prevención.
se ha hablado mucho de los testeos. El ministro Mañalich ha dicho que se está aumentando diariamente el número de test PCR. Ahí está la crítica de cuánto dura o cuánto se demora entregar estos resultados. El gobierno habla de 3 días, pero han habido casos que hasta 8, 12 días no se ha tenido ninguna respuesta con respecto a si es COVID o no, si es PCR positivo o no. Hay algunas iniciativas que buscan justamente aumentar el testeo. Vamos a estar conversando con Charles Straff, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Charles, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, hola. Muchas gracias. Buenos días. A ver, coméntanos de qué se trata este testeo masivo que están planteando ustedes realizar para de alguna manera identificando quiénes tienen el virus y quiénes no. A ver, esta idea de testeo masivo viene de la mano con una técnica que, digamos, no es nueva, pero que ahora renace con importancia, que se llama la del pool testing o group testing, que se llama. Y esta técnica ayuda a que de alguna manera los recursos de número de test, en este caso, se puedan usar de manera más eficiente y que tú puedas medir a mucha más gente ocupando el mismo número de recursos. A ver, aquí estamos hablando de, para entenderlo bien a quienes nos ven a esta hora, ¿exámenes PCR o exámenes de anticuerpos que justamente apuntaban a este testeo masivo? De hecho, esto se enfoca principalmente a testeos de tipo PCR, ¿ya? Los cuales las muestras se agrupan, ¿ya? Entonces, para explicar un poco a la audiencia, el pool testing consiste en que, por ejemplo, vamos a tomar, en vez de testear 5 personas uno a uno, vamos a testear las 5 personas de manera grupal, al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, la idea es que si es que ese test grupal da positivo, entonces significa que al menos una persona posiblemente tiene la enfermedad, o más de una persona. Y en ese caso se prosigue a testear individualmente a cada una de las 5 personas para ver quién la tiene. Ahora, si ese test da negativo, el test grupal da negativo, entonces ya no se testea a ninguna de las personas de ese grupo, ¿no es cierto? Porque en realidad podemos suponer que ninguno tiene la enfermedad. Ahora, Charles, ¿se puede dar la posibilidad de que en ese testeo de un grupo de 5 personas, como pones el ejemplo, salga negativo ese testeo grupal, pero que una de esas personas igualmente pueda tener el virus? Lo pregunto por los tiempos de incubación. Ya desde la autoridad sanitaria se ha señalado que un PCR de una persona que tuvo contacto estrecho, hacérselo el primer día, muchas veces va a dar un PCR engañoso o un PCR negativo que puede pasar a ser un PCR falso. De hecho, hay que esperar 5 días, 7 días para que se vaya incubando la enfermedad y finalmente saber si tiene o no. ¿Cómo también está considerado el margen de error, podríamos decir, del testeo? A ver, efectivamente, o sea, ese error que se llama como el falso negativo, ¿ya? O sea, que el test dice no tiene la enfermedad cuando en realidad hay alguien que sí la tiene, ¿ya? Ese error de falso negativo, hay que destacar que en el PCR, ¿ya? Que es el que tiene menor error falso negativo, existe tanto si el test es de manera individual como si es de manera grupal, ¿ya? Efectivamente, cuando la persona recién está incubando el virus, resulta que la probabilidad de un falso negativo es muy alto porque todavía no se ha expresado, ¿ya? Entonces eso es cierto, pero quiero destacar que ese error existe tanto si vamos a testear de manera grupal como de manera individual, ¿ya? Aquí se aplica no solamente la ciencia médica del testeo, sino también el modelamiento matemático, que es muy relevante para poder ir de alguna manera generando una estrategia de testeo. Y relevante, importante eso, pensando que el testeo ha sido uno de los puntos claves para los países, los pocos hasta el minuto, pero que se ha dado exitosos en esta medida de ir aplanando, y más que aplanando, de bajando la curva, porque ya aplanar no es un tema, es bajar la curva. ¿Cómo han tomado ustedes las experiencias internacionales y en qué países también se ha llevado a cabo este testeo masivo de grupo a individuo? A ver, 2 cosas dentro de la pregunta. Voy a partir por la última, que es en qué lugares se tiene experiencia de esto con el COVID-19. Se han hecho pilotos ya en Israel, ¿ya? En partes de Estados Unidos, tengo entendido que en Nebraska, en Alemania también, ¿ya? En China y en partes de India. Tengo entendido que esos son los lugares, hasta el momento donde tengo conocimiento, que se ha aplicado de manera, digamos, desde pilotos hasta maneras más significativas. Ahora, quiero ir un poco al primer punto de la pregunta, que tiene que ver con la parte matemática, que efectivamente esto del pool testing, ya de agrupar gente en una muestra. Otra segunda pregunta es, bueno, ¿y de cuánto hacemos estos grupos? ¿Vamos a hacer grupos de 4, de 5, de 10? Y la respuesta depende, de alguna manera, de la prevalencia de la enfermedad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si yo testee a alguien, ese alguien tenga la enfermedad? ¿Ya? Y en la medida que esa prevalencia sea menor, ¿ya?
los grupos óptimos van a ser de tamaño más grande, ¿ya? Porque es menos probable que alguien tenga la enfermedad, por lo tanto podemos testear a más gente, ¿ya? Sin embargo, si la prevalencia es más alta, ¿ya? Entonces resulta que el tamaño óptimo de grupo para este pool testing va a ser menor. Ahora, ¿han podido ir aplicando, obviamente todavía no en lo concreto me imagino, pero han hecho pruebas con respecto a este testeo grupal? ¿Ya han tenido conversaciones con la autoridad sanitaria para pensar en esta situación? Porque finalmente la mayor cantidad de testeos lo que permite es cuando encontramos a una persona que tiene SARS-CoV-2, el virus que genera este coronavirus, se aísla y permite que no haya un contagio masivo o este contagio, esta inmunidad de rebaño, que ya en los últimos datos se ha dicho la inmunidad es bastante baja, así que no tiene un gran efecto positivo finalmente en la estrategia epidemiológica. Sí, a ver, un poco separar las dos cosas. Una cosa, claro, es la idea como teórica del pool testing de qué tamaño hacemos los grupos, ¿no es cierto?, de por qué funciona. Y otra parte bien importante antes de aplicarlo es estudiar como que realmente es factible de hacer y de aplicar para este caso particular, ¿ya? Que es el del coronavirus, ¿ya? Y se han hecho estudios en otros países, principalmente en estos países que mencioné anteriormente, y en Chile también se han hecho estudios clínicos, ¿ya?, para determinar la efectividad del pool testing, ¿sí? De que efectivamente es factible testear grupos, por ejemplo, de 5 personas y que el test dé positivo cuando uno de los integrantes de esas 5 personas tiene el virus. Y ya se han hecho, según tengo entendido, esos estudios están publicados y de alguna manera ahora se está tratando de avanzar a efectivamente, como dices, hablar con las autoridades, digamos, para hacer pilotos locales de esto y que se pueda aplicar. Pero hasta donde yo tengo entendido, no se está aplicando ahora de manera masiva. Claro. Pero, digamos, es hacia donde se apunta. Ahora, poniéndome en el caso de que efectivamente la autoridad sanitaria dice vamos con estos testeos grupales, vamos porque está mostrando los datos que logra de alguna manera entregarnos una información que es muy satisfactoria para poder ir conteniendo esta situación. Me imagino que ahí el punto de los territorios, de las personas, tenemos claro que aquí en Chile, la región metropolitana, si quieres hacerlo más enfocado, los territorios son completamente distintos, los grupos de personas son totalmente distintos. Ahí el contacto con autoridades locales como los municipios, organizaciones vecinales, también es relevante, no solamente ir al tema del testeo desde el modelamiento, sino desde el factor humano que tiene. ¿Cómo lo evalúan eso? Sí, efectivamente. O sea, esta idea del pool testing, digamos, la idea es que como hay que agrupar, ¿no es cierto?, muestras de personas, se puede aplicar, digamos, para ciertos lugares, ¿no es cierto?, en donde tú ya tienes un grupo, digamos, de personas que de alguna manera tienen alguna relación entre ellos y que están en un mismo lugar, por lo tanto la logística, ¿no es cierto?, que también es una parte importante, lo puedes hacer. Por ejemplo, distintas comunas, ¿no es cierto?, tienen distintos niveles de prevalencia, de la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad, ¿ya? También está el caso de los centros, ¿no es cierto?, de hospitales, clínicas, ¿no es cierto?, en donde hay un personal médico que está constantemente expuesto a posibles contagios. Por lo tanto, esos también son casos, ¿no es cierto?, en donde digamos, es de alguna manera atractivo y quizás beneficioso aplicar estas técnicas, ¿ya? Claro. Porque es personal, ¿no es cierto?, muy importante, pero que está expuesto. También la preocupación que existe por el hacinamiento que existe hace muchísimo tiempo, pero que se hace más evidente acá cuando le pedimos a las personas quedarse en las casas y no pueden, mientras que hay otras personas que sí tienen la posibilidad de quedarse en las casas y no entienden, no pescan, como se diría. Ese tema también del hacinamiento dentro del testeo grupal es relevante, ¿no?, porque va haciendo una diferencia entre una porción, un grupo de personas y otro. También me imagino que es un punto a considerar. Sí, o sea, de nuevo, probablemente, y bueno, los datos de alguna manera lo muestran, que en el fondo, en la medida que haya más hacinamiento, hay más probabilidad de contacto entre la gente. Sí. Si hay más probabilidad de contacto, entonces probablemente es más el crecimiento que tiene el virus, por lo tanto, raya para la suma, lo que tenemos es que hay más probabilidad de que alguien tenga la enfermedad. Y si hay alguien más, es más probable que alguien tenga la enfermedad, entonces resulta que la prevalencia es más alta. Si la prevalencia es más alta, entonces probablemente el tamaño del pool, ¿no es cierto?, probablemente quizás tiene que ser un poco menor. Sí, por último, Charles, agradeciendo estos minutos, han tenido también, yo hablaba contacto con la autoridad sanitaria sobre esta idea del test grupal que ya se está aplicando en otros países.
han tenido conversaciones con centros asistenciales, clínicas, hospitales, y los laboratorios más bien que hacen constantemente estos test PCR? Sí, o sea, digamos, hemos tenido conversaciones, ¿ya? No creo revelar nombres, pero hemos tenido conversaciones y de alguna manera, bueno, como todo elemento un poco novedoso, de alguna manera a veces cuesta como que se aplique, pero o sea, nosotros estamos confiados de que esta es una herramienta que puede ahorrar muchos recursos y por lo tanto aumentar la eficiencia de testeo, ¿ya? Y que eventualmente se va a aplicar de a poco de manera más masiva. Bien, Charles, muchísimas gracias por acompañarnos en Semana 24. Éxito entonces con esta iniciativa, con esta idea para poder ir testeando, luego hacer la trazabilidad más efectiva en esta crisis sanitaria. Que estén muy bien, buenos días. Gracias, buenos días. Nos vemos. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Semana 24. Semana 24 y seguimos revisando las portadas de los diarios. Ahora la cuarta, que es lo que lleva el día de hoy, varias caras conocidas. Las 10 caras que le sacan la foto al bicho. La cobertura total arrojó los nuevos voceros que más salen en la tele y que dan su mirada desde sus distintas áreas. De todo, desde el área médica, autoridades hasta periodistas veo por ahí, muy queridos. Otra información también que destaca la cuarta el día de hoy. Vamos a revisarlo aquí. Begoña Basauri se las arregla de su casita para ayudar a las pymes. Un alcalde, esto es bien polémico, que se generó el día de ayer y se viralizó. Un alcalde dijo que le pasó droga a un adicto para que se quedara en casa. La opinión de los expertos que llevan ahí, un tema bien complejo, pero bastante definitivo. Y turcos están en furia con Isla, el Guaso Isla. Dicen que ocupó el virus para irse a Boca. Las complicaciones también de los jugadores chilenos en las ligas y los campeonatos que están paralizados por razones obvias. Vamos también a revisar la tercera con esta portada negra y también esperando lo que va a ser el reporte diario y que justamente nos dará, es lo más probable, lo estoy poniendo condicional a la espera del dato oficial, una situación en que estamos. Coronavirus en Chile, 3 meses, 1000 muertos. Portada negra entonces que presenta la tercera domingo el día de hoy con reportajes que por supuesto también están ligados a la crisis sanitaria, cómo funciona la UGSC, diagnóstico al pulmón de la red de camas, que ha estado tan presionada al límite, especialmente en la región metropolitana, pero muy también tensionada en distintos puntos del país. Además, la periodista que previó la pandemia, necesitamos un test inmediato, temores y expectativas, por qué Piñera impulsa un acuerdo nacional que estábamos comentando también al comienzo de Semana 24. Hay un reportaje por otro tema que ha causado conmoción. Empresario asesinado, cuenta regresiva de un crimen por encargo y además en Pulso de la Tercera todos los detalles de lo que es este rebaraje accionario que viene en LATAM luego que anunciara que se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para reorganizarse financieramente. Parte de las noticias, pero destaca, y digo destaca desde un punto de vista lamentable, los que nos da pena, pero hay que entregar esa información, la situación del coronavirus y lo que podría ya confirmarse en los próximos minutos, esos 1000 muertos que estarían ya sumándose en nuestro país. Vamos a ir a otro tema y a otro punto del país. El estado de salud de los pacientes nos tiene muy preocupados con COVID-19 que fueron trasladados desde Santiago a Concepción. Todo ese balance entrará en esta hora junto a Jerum Cid. Jerum, gusto de saludar. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya tomamos contacto específicamente del Hospital Guillermo Grant Benavente acá en la región del Biobío en Concepción para comentarles de la situación de los pacientes COVID-19 que han sido trasladados de diferentes puntos del país, pero precisamente a partir del 14 de mayo pasado desde la región metropolitana, el día en que se trasladó a los primeros pacientes contagiados de COVID-19, está en el marco del plan de gestión de pacientes críticos del Ministerio de Salud, que
espera, por supuesto, descongestionar los hospitales, los centros hospitalarios ubicados allá en la región metropolitana debido al explosivo alza de contagios en esa zona. Es por esto que durante esta jornada se realizó un balance preliminar de los pacientes que han sido dados de alta y también de los pacientes que aún continúan acá manteniendo su continua evaluación por parte del personal de salud de este lugar. Ayer fue el último traslado de pacientes desde la región metropolitana hasta este hospital. Precisamente tres fueron los pacientes, dos de ellos están acá en el hospital Guillermo Gran Benavente. Uno de ellos se trasladó hasta la clínica Sanatorio Alemán ubicado acá en la comuna de Concepción también. Uno de ellos, un paciente de 38 años, un paciente joven, pero según nos comentaban autoridades de la dirección del servicio de salud acá de la zona, altamente grave debido a patologías previas que tenían, una obesidad mórbida, también una mujer de 71 años que padece diabetes, padece también unas fallas renales, por eso que están conectados a respiradores artificiales para poder, por supuesto, seguir el tratamiento adecuado. Tenemos declaraciones respecto al balance, como ya les comentaba, preliminar respecto a la evolución de estos pacientes acá en el Hospital Guillermo Gran Benavente. Escuchemos. Hemos ya recibido 24 pacientes que han ingresado a la UCI del Hospital Guillermo Gran Benavente, y de todos ellos hasta el día de hoy hemos podido decir que han tenido una muy buena evolución a pesar de la enorme gravedad clínica de los pacientes. Podemos estar muy tranquilos de que los pacientes que han llegado a Concepción se están resolviendo y están retornando a sus hogares salvando vida para el país. El personal capacitado lo estamos dando nosotros, por eso hemos recibido hasta ahora 24 pacientes, hoy día vamos a recibir 2 pacientes más y probablemente vayamos a seguir recibiendo pacientes de Santiago. Los que vayan, en el fondo, dándose de alta se irán reponiendo, que es una segunda alternativa de apoyo a los requerimientos país que tiene en este momento. Estos pacientes que hemos recibido, tal como lo dijo el doctor Gran, en realidad han tenido hasta ahora una evolución bastante favorable. Podemos decir que hasta el día de hoy no hemos tenido fallecimientos por enfermedad COVID en nuestra UCI. Ahí ustedes lo podían escuchar. Afortunadamente no hay pacientes fallecidos en este lugar, es por esto que se espera el tratamiento continúa de forma favorable, como ustedes lo podían escuchar de parte de autoridades de salud y también de propios funcionarios de acá del Hospital Guillermo Gran Benavente. Recordemos que esta situación comenzó el pasado, como ya les comentaba, 14 de mayo en unos complejos operativos donde estos pacientes fueron trasladados desde la región metropolitana el 14 de mayo primeramente y luego también el domingo 17 y así continuaron durante los próximos días. Ahora, no se descarta que lleguen nuevos pacientes, nuevas personas acá a tratarse en el marco, como ya les decía, de esta situación para poder descongestionar los centros hospitalarios de la región de metropolitana. Y ahora lo importante precisar es que este hospital cuenta con 58 ventiladores mecánicos. De hecho, de esos 21 están ocupados por pacientes COVID-19 y el 37 restante están operativos para poder recibir a nuevos pacientes. Es por eso que desde la dirección del Servicio de Salud afirmaron que aún están, por supuesto, con la capacidad en el recurso humano, funcionarios de salud y también equipamiento para poder recibir a nuevos pacientes desde diferentes puntos del país y, por supuesto, también desde la región metropolitana. Lo último, esta semana se habilitarán otros 6 ventiladores acá en este hospital, por lo que, por supuesto, van a estar muchísimo mejor con muchísimo mejor equipamiento y vamos a estar, por supuesto, atentos a todo lo que siga surgiendo respecto a esta situación y los próximos balances respecto a la evolución de estos pacientes COVID-19 trasladados de diferentes zonas del país. Claro, Jerome, estamos haciendo este balance de lo que son el traslado de pacientes críticos que han pasado justamente al centro asistencial, a los centros asistenciales de Concepción, donde se ha podido prestar ayuda a ellos. Y quiero preguntarte también cuál es la situación en la zona con respecto a la fiscalización, a las medidas sanitarias que se le exigen y piden a las personas, un poco también cómo se ha dado en las últimas semanas, considerando que hay preocupación, no solamente, digo yo, en Valparaíso, sino en distintos puntos, como también en Gran Concepción, sobre el eventual aumento de nuevos contagios. Claro, como hemos podido informar durante los últimos días, durante esta última semana, se dieron
ya se han mantenido los aumentos de contagios diariamente, ya son más de 100 diariamente los aumentos. Ayer precisamente aumentó desde el día anterior 110 pacientes nuevos contagiados. Es por eso, y de ahí la importancia de llamar a las personas a que se queden en sus casas, a que respeten las cuarentenas obligatorias y preventivas también en algunos casos. Brotes, es cierto, hay bastantes acá en la zona, sin embargo, según lo que nos han podido comentar las autoridades de salud durante las últimas jornadas, ellos creen que esta situación se puede revertir, se mantiene de alguna manera. Es por eso que el llamado, como insisto, es a quedarse en sus casas y a respetar todas las normativas sanitarias. Hay también vigente un control sanitario en la comuna de Coronel, otro también en Laja y otro en Alto Biobío. Es por esto que las autoridades están, por supuesto, tomando el pulso a la situación para poder prontamente tomar otras medidas en caso de que esto sea necesario. Sí, Jerome, otro tema, siempre estamos hablando de la corresponsabilidad, de la conciencia de las personas que pueden quedarse en sus casas, aunque no tengan cuarentena, si se está respetando. En las calles del Gran Concepción, por poner un ejemplo, mucha gente moviéndose. Te hago la pregunta, si ha estado más o menos en esa tónica, recordando que puede que una comuna no tenga cuarentena, pero igualmente tiene que cumplir con lo que se necesita en estos tiempos, que es lavado de manos, mascarilla y ojalá en lo posible el fin de semana mantenerse en sus casas. Sí, sabes que lo cierto es que acá en la comuna de Concepción, precisamente, si bien no hay una cuarentena obligatoria decretada por las autoridades de salud, muchísimas personas se ven en las calles del centro de Concepción. Hemos podido en algunas ocasiones conversar con personas que transitan por las diferentes calles, muchas de ellas con sus mascarillas, sus guantes de protección. Nos comentan que se tienen que movilizar de diferentes comunas hasta acá, hasta la capital regional para, por supuesto, trabajar, realizar trámites. Muchos de ellos pueden realizar trámites en línea, si bien esto no lo saben hacer, aún así se trasladan hasta los diferentes puntos donde deben realizar diferentes trámites. Ahora bien, la situación, si bien hay bastantes personas en las calles del centro penquista, muchos de ellos dicen y se argumentan de alguna manera que ellos cumplen con todas las medidas pese a ponerse en riesgo frente a la cantidad y a la aglomeración de personas que se concentran acá en el centro penquista. Claro, aglomeración es el punto clave acá, Jerome. El distanciamiento físico no se puede llevar a cabo cuando hay aglomeración, independiente si uno tiene mascarilla, que ya es el desde solamente. Jerome, muchas gracias por este reporte y estamos ante cualquier novedad en contacto contigo. Que esté muy bien. Nos vemos. Y durante la crisis sanitaria que afecta al país, cientos de establecimientos educacionales trabajan a través de vías digitales, usando Internet para reforzar contenidos. Pero quienes viven en sitios rurales, apartados de la urbe, no cuentan con los equipos y la conectividad. De ahí la iniciativa de una profesora de Santa Juana que cada 2 semanas emprende un largo viaje para garantizar a sus alumnos la continuidad de sus estudios. Es el incesante trabajo antes de comenzar un sacrificado y largo recorrido al interior de la comuna de Santa Juana en la región del Biobío. Inés trabaja hace 6 años en esta escuela internado unidocente, ubicada en Poduco Alto, a 18 kilómetros de la comuna. Su espíritu y vocación por la enseñanza la impulsaron a continuar su misión por los niños en tiempos de pandemia. Los niños no tienen internet, no tienen comunicación a teléfono. La única forma de poder llegar a ellos a través de las guías, entonces tenemos que llegar a terreno, a sus casas donde ellos están. La falta de computadores, teléfonos y conectividad a internet en la vivienda de sus alumnos es el problema que la forzó a introducirse en estos caminos. Con todas las medidas sanitarias de resguardo y la ayuda de los apoderados, se traslada hasta las apartadas casas de sus 8 alumnos, situadas a más de 2 horas de Concepción. Tuvimos que trasladarla en carreta, como antiguamente, por los caminos muy malos acá en lugares rurales. Dejamos las guías y después pasamos a retirarla para evaluar lo que los niños pudieron hacer y ahí retroalimentar ver las necesidades de aprendizaje y que ellos no estén tan alejados de lo que es la escuela. Cada 15 días se emprende este viaje para entregar material educativo a estos niños y niñas. Ellos lo agradecen.
Me siento contenta porque la profesora me viene a dejar los materiales para que yo pueda avanzar en mis tareas y no quedar muy atrasada en todas mis cosas. Me trajeron cosas como para aprender de lo que está pasando ahora en el planeta. Las instrucciones me quedaron claras, que hay que leer, hacer cosas de lo que, cómo me siento, que hay que plantar semillas. En medio de la crisis son cientos los establecimientos que optaron por reforzar contenidos en línea. Desafortunadamente, los alumnos de primero a sexto básico de esta escuela no cuentan con esta opción. De ahí dicen la importancia de actos como este. Estoy muy agradecido con lo que hace la profesora, porque antes esto no se veía. Y hace todas sus tareas y le gusta, que se sienten un poquito aburridas. La única manera ahí poco les pasa el aburrimiento. Muy agradecida de la profesora por la ayuda que nos da. Muy importante que estén en el aprendizaje que ella les brinda. En la realidad de uno de los 3 establecimientos rurales ubicados en la comuna de Santa Juana, el resto de los profesores, al igual que Inés, se trasladan hasta estas a veces inaccesibles rutas para garantizar la continuidad de estudios de sus estudiantes. Hay una vocación de cada profesora, ¿cierto?, en poder entregar los conocimientos a pesar de la pandemia, a pesar de la situación que se está viviendo. Lenguaje, matemática, inglés e historia, las principales asignaturas a reforzar, además de información didáctica del virus que ataca al país y técnicas de cultivo. Es la historia de quienes se esfuerzan a diario por compartir sus conocimientos con los más pequeños, que buscan nutrirse de nuevos aprendizajes para transformarse en profesionales de excelencia, pero dicen lo más importante, en buenas personas. Increíble la labor de esta profesora. Bueno, vamos a volver a hablar de temas de empleo, la situación compleja que se vive no solamente por la crisis sanitaria, sino también por los efectos económicos. Estamos en contacto con Alejandro Weber, director nacional del Servicio Civil. Muchas gracias por acompañarnos en Semana 24. Un gusto. Hola, muy buenos días, Nicolás. Vamos a estar hablando también de lo que el Servicio Civil, en términos de su rol, cumple justamente con la situación del empleo. Pero antes, Alejandro, para quienes nos ven a esta hora, si podemos brevemente explicar qué es el Servicio Civil, cuál es también el objetivo que tiene. Puede ser que muchos no conozcan cómo funciona. Gracias por la pregunta, Nicolás. Bueno, el Servicio Civil es una institución de Estado creado el año 2003, luego de una gran crisis institucional. Recordarán todos el caso Moscate. Y el objetivo original del Servicio Civil fue instalar el mérito en el Estado como motor de un servicio público más moderno, más ágil y 100% al servicio de las personas. Somos responsables, entre otras cosas, Nicolás, de implementar y administrar el sistema de alta dirección pública, que partió el año 2003 con cerca de 688 cargos seleccionados por mérito en la cumbre estratégica de los servicios del Estado. Y hoy día, 17 años después, Nicolás, gracias a la confianza de la ciudadanía, pero también a la confianza del legislador, estamos llegando a cerca de 5.000 posiciones en el Estado que son seleccionados vía alta dirección pública. Algunos ejemplos para que quienes ven hoy día TVN conozcan. Todos los directores de los servicios públicos, como por ejemplo el Sename, la Dirección del Trabajo, FONASA, el IPS, Tesorería General de la República, Servicio de Impuestos Internos, son seleccionados por el sistema de alta dirección pública, y a eso se suman, por ejemplo, todos los servicios de salud a lo largo del país. Son 29 servicios de salud con toda su red hospitalaria y una serie de cuerpos colegiados, como por ejemplo el Consejo Nacional de Educación, el Fondo de Infraestructura del MOP, en fin, prácticamente no hay institución en el Estado cuyo cuerpo directivo no pase por la selección de mérito que realiza el Servicio Civil. Ahora, Alejandro, ¿cómo están viendo la situación del empleo? ¿Cómo también entiendo que han estado reconvirtiendo algunas, no sé si funciones, pero sí roles que cumplen actualmente para justamente ir en esta situación tan complicada que se da para miles, muchísima gente que está viviendo el calvario, digamos, de estar desempleado? Sí, bueno, hemos conocido las cifras. Hoy día el país está viviendo una situación muy delicada. Vemos que en el Gran Santiago la tasa de desempleo es la más grande en los últimos 20 años. Si a eso sumamos la situación de la economía en general, más de 600.000 personas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, impulsada por el gobierno del presidente Piñera, 60.000 empresas también. Por lo tanto,
la situación del empleo hoy día es crítico. Y mirando eso en perspectiva, el Estado de Chile representa más o menos, Nicolás, un 10% de la fuerza laboral en su conjunto. Es decir, cerca de 900.000 personas trabajan en el Estado a nivel central, en los municipios y en las Fuerzas Armadas. Y lo que hemos visto en el último tiempo es un incremento paulatino de esa fuerza laboral. Si vamos a las cifras del año 2019, por ejemplo, al empleos públicos, a través de empleospúblicos.cl, que es la plataforma que unifica la entrada del Estado para la ciudadanía, el año 2019 postularon 1.200.000 personas, Nicolás. Eso duplicó la mayor cifra histórica anterior, que fueron 600.000. Y recién este primer trimestre recibimos cerca de 300.000 postulaciones. Es decir, cada vez ha habido una demanda mayor por empleo en el Estado. Y el Estado ha tenido que transformarse y, tal como tú señalas, también reconvertirse. Por ejemplo, antes las posiciones en los distintos servicios eran más bien monopólicas, en el sentido de que aquellos que trabajaban en instituciones financieras eran solo de áreas de finanzas, o quienes estaban en el área de salud eran exclusivamente del área de salud. Y lo que vemos hoy día en los cerca de 250 servicios públicos que hay en el Estado son equipos multidisciplinarios. Eso significa que personas con distintas capacidades, distinta experiencia y distinta visión enriquecen la modalidad de entender las políticas públicas y de implementar buenas políticas públicas para toda la ciudadanía. Desde el inicio de la crisis sanitaria, poniendo plazo, digamos, marzo, ¿ha aumentado las solicitudes para trabajar en el servicio público? También se han abierto nuevos cupos. Lo pregunto porque justamente actualmente desde el ámbito privado la creación de nuevos puestos de trabajo, podríamos decir, está congelado. Es decir, el aparato público puede de alguna manera entregar ese músculo que falta. ¿Es posible? ¿Han aumentado las solicitudes? ¿Han aumentado también los puestos en el aparato público? Tenemos que hacer una diferenciación, Nicolás, entre el sector salud y el resto de la administración. El sector salud representa cerca de la mitad del empleo de nivel central, es decir, unas 200.000 personas. En el sector salud hemos visto incrementada la demanda de posiciones de trabajo y al mismo tiempo la oferta de empleo. Hemos desarrollado junto al MinSal un proyecto, Nicolás, que se llama Yo Sirvo a mi País en la Emergencia. Y lo que busca es poder atraer talentos profesionales del sector salud y técnicos del sector salud para poder incorporarse a la red asistencial y ayudar al Estado de Chile a combatir la pandemia. Hasta el día de hoy, luego de cerca de 4 semanas de postulación, tenemos cerca de 12.000 postulantes inscritos en este registro Yo Sirvo a mi País en la Emergencia, entre ellos médicos, tecnólogos médicos, enfermeras, psicólogos, kinesiólogos. Chilenos y extranjeros, y eso es muy importante. Hemos abierto la oportunidad para que venezolanos, colombianos, ecuatorianos se puedan sumar a este registro. Y en el resto de la administración, Nicolás, lo que hemos implementado desde el Ministerio de Hacienda es un proceso de austeridad que es muy importante. Los recursos públicos que vienen gracias a los contribuyentes son siempre escasos y el gobierno los ha focalizado a aquellas materias prioritarias de política pública. Y eso significa que hemos congelado las contrataciones en el resto de la administración. Por lo tanto, lo que hoy día está abierto como una oportunidad de empleo significativo para toda la ciudadanía es el sector salud y el sistema de alta dirección pública, donde hoy día, por ejemplo, Nicolás, tenemos en concurso puestos tan importantes como el nuevo director nacional del trabajo o el director o futura directora del Senado. Ahora, están viendo, y yo estoy haciendo una pregunta más bien hipotética aquí, Alejandro, lo que se está comentando con respecto a que en el corto mediano plazo ya empezar a implementar medidas pro empleo. Hay un acuerdo nacional que llamó el presidente Piñera, hay una conversación que se está sosteniendo, en 2 semanas podríamos tener novedades, pero hay viejas fórmulas que podrían reanudar o revivirse, digamos acá. Los subsidios del empleo o el empleo de emergencia que se entrega desde funciones del aparato público hacia la sociedad civil. Eso ya lo están... Yo sé que ahí hay una decisión que tiene que partir desde el Ejecutivo, probablemente tal del presidente Piñera y también del Ministerio de Hacienda, pero generando una infraestructura que pueda adelantarse a esa situación. ¿La tienen contemplada? Hoy día, Nicolás, para nosotros, para el presidente Piñera, para el gobierno, lo más importante es que el Estado cumpla su función. Una función que es esencial, insustituible para la mayoría de los chilenos que hoy día viven una situación de crisis brutal. Se está afectando la calidad de vida de las personas, la pandemia, pero también la crisis social y económica
que viene acompañada con la pandemia está afectando la calidad de vida de las personas. Y el Estado en eso cumple un rol esencial. Y ese rol esencial es entregar aquellos servicios que son fundamentales, como por ejemplo el pago de pensiones, el cuidado de adultos mayores, la protección de aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, todas aquellas prestaciones. Por lo tanto, nuestro esfuerzo hoy día, Nicolás, más que estar centrado en la creación de nuevos puestos de empleo desde el Estado, es que aquellos que estamos hoy día trabajando en el Estado cumplamos a cabalidad el rol y generemos las condiciones en el mercado, en la sociedad civil y en la vida diaria de las personas para que todos puedan pasar un poquito mejor esta brutal crisis que enfrenta el país. Alejandro, pues vamos un poquito a ese tema bien interesante. Yo sirvo a mi país en la emergencia. De hecho, está toda la información en empleospúblicos.cl o a través del sitio web del Servicio Civil. Ha tenido un punto importante ahí. ¿Cómo lo evalúan hasta el minuto y también hacia adelante, considerando que desgraciadamente esta crisis sanitaria desde el ámbito de la demanda hospitalaria se va a mantener un buen tiempo? Sí, junto al Ministerio de Salud estamos muy contentos con la recepción que ha tenido esta iniciativa. Esta es una iniciativa pionera y la lanzamos hace un mes precisamente para anticipar lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, que era un apriete fuerte de las capacidades en la red asistencial. Hoy día ya tenemos, Nicolás, a cerca de 12.000 personas que se han inscrito, de ellas cerca de 1.500 son médicos, y de esos 1.500 médicos, 1.000 son médicos extranjeros, fundamentalmente venezolanos, colombianos, ecuatorianos y cubanos. Recordemos que la alerta sanitaria definida por la autoridad sanitaria permite flexibilizar algunas de las condiciones de ingreso a funciones transitorias en el sector público y a partir de este programa Yo Sirvo a mi país en la emergencia estamos canalizando todas esas ganas de la ciudadanía de poder ayudar a nuestro país a combatir la emergencia. Y de estas cerca de 12.000 personas, Nicolás, el 99% hoy día señala disponibilidad inmediata para ayudar desde hoy día mismo a la red asistencial a combatir la pandemia. Y un 70% de ellos, además, está disponible, y esto es muy importante, a trasladarse a otras regiones del país para poder combatir la pandemia. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y seguimos haciendo un llamado a todas aquellas personas del área de la salud, sean profesionales o técnicos, psicólogos, kinesiólogos, médicos, especialistas, o generales que quieran ayudar al Estado a combatir esta brutal crisis, regístrense en Yo Sirvo a mi país en la emergencia. El Estado de Chile valora y necesita la colaboración de todos. Bien, Alejandro Weber, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Semana 24. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, y un saludo a todos quienes nos están viendo. Igualmente, buenas tardes. Internacional. Ponemos la mirada en el mundo a esta hora, ya estamos en contacto en otro punto aquí de los estudios de Televisión Nacional con Belén Arellano. Belén, gusto de saludarte, ¿qué tal? Hola Nico, ¿cómo estás? Sí, justamente partimos con Estados Unidos, como ya les habíamos contado anteriormente, continúan las jornadas de protestas, de disturbios, de manifestaciones ya en al menos 30 ciudades del país. Esto, recordemos, por la muerte de George Floyd el pasado lunes. La noche de ayer sábado, como estamos viendo ahí en imágenes, varias ciudades del país se convirtieron nuevamente en el centro de estas masivas manifestaciones que ya entran en su 6º día. Como les decía, más de 25 ciudades decretaron también toque de queda. La Guardia Nacional se desplegó en al menos 7 estados y, según algunos informes preliminares, ya habría cerca de 1.400 personas que habrían sido detenidas por los disturbios desde este jueves, y también se habla de que habría al menos 3 personas que habrían fallecido junto también a 2 oficiales de policía. Recordemos que por esta situación ayer el presidente Donald Trump habló y dijo que los militares del país están listos y dispuestos por si el estado o la ciudad de Minneapolis, que fue donde falleció George Floyd y donde se han concentrado mayormente los violentos ataques, si es que esa ciudad lo necesita. Donald Trump dijo que los militares estarían listos y dispuestos entonces para salir y frenar estas masivas manifestaciones. De estas manifestaciones, recordemos que tienen que ver con la brutalidad policíaca
mentira que están acusando a las personas de lo que fue la muerte de George Floyd bajo custodia policial, donde este policía oprimió por varios minutos su rodilla en su cuello, y con estas manifestaciones que la gente ha salido a la calle en el país, también se han masificado varios videos, como les decía, de esto que acusan de brutalidad policíaca, como estamos viendo ahí mismo en imágenes, y que han ocurrido en medio de estas manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos. Por las redes sociales circulan varias grabaciones obtenidas durante estas protestas por la muerte de George Floyd, en la que los agentes de la policía usan gas pimienta, por ejemplo, o arrojan a manifestantes contra el suelo. La imagen que estamos viendo ahí en estos momentos exactamente es cuando ese auto de policía embiste contra las personas que están ahí manifestándose. Eso ocurrió en la ciudad de Nueva York, y el asunto ya estaría siendo incluso investigado por el alcalde Bill de Blasio, que señaló que él no puede culpar a los agentes porque solo están haciendo su trabajo, pero también le pidió a la policía encontrar un método diferente para enfrentar esta situación, porque dice que ya se está saliendo de control, que es una opinión generalizada que se está dando en varios puntos de Estados Unidos. Las acusaciones, como le decía entonces, de esta brutalidad policíaca han aumentado en gran medida en el país después de la muerte, obviamente, de George Floyd, el hombre de raza afroamericana que murió, como les decía, bajo custodia policial, y que han hecho entonces que estos videos en redes sociales se estén masificando y que la gente salga y que la gente exija el fin de esta situación. Y bueno, la noticia que también la llevamos ayer y que también ha sido durante este día, que tiene que ver con el SpaceX y la NASA, porque finalmente llegó a la Estación Espacial Internacional, donde va a tener que esperar alrededor de 9 horas finalmente para acoplarse completamente, pero la nave ya llegó. Como estamos viendo ahí, esa es la imagen en vivo de lo que está pasando en la Estación Espacial Internacional, que esta cápsula llegó después de un largo viaje, porque fueron 19 horas en las que estos dos astronautas a bordo, Behnken y Hurley, viajaron hasta Estación Espacial Internacional y se van a sumar allá a una tripulación que ya está allá, una tripulación rusa-americana. Ellos dijeron que durante sus 19 horas alcanzaron a dormir, alcanzaron a relajarse un poco, pero ya se estaban preparando entonces para esta llegada de el Crew Dragon, que, como les decía, finalmente llegó a la Estación Espacial Internacional. Esto todo obviamente bajo la mirada atenta de los trabajadores de la NASA, que estuvieron durante todos los momentos monitoreando la situación por si pasaba algún problema, por si ocurría algo que no los dejara entrar de manera correcta a la Estación Espacial Internacional. Los astronautas también iban preparados para actuar en cualquier momento, pero no hubo mayores complicaciones. La empresa privada entonces de SpaceX y la NASA con este lanzamiento hicieron historia al poner en órbita por primera vez ya en 9 años, en casi una década, la primera cápsula estadounidense que está siendo tripulada y que fue lanzada al espacio. Esto después de que, recordemos, en el 2011 los transbordadores espaciales se eliminaran. Entonces, después de que Estados Unidos tomó esa decisión hace 9 años, no se habían enviado ninguna cápsula, ninguna nave, y hoy ya esa nave que se envió ayer de manera histórica llegó a la Estación Espacial Internacional, y los astronautas ahí, como les decía, se van a sumar a la tripulación que ya está a bordo y van a comenzar entonces los trabajos que tenían presupuestados ahí, con esas imágenes ahí como estamos viendo en vivo de la Estación Espacial Internacional. Y cambiamos completamente de noticias porque ahora nos vamos a Estados Unidos, pero una nueva demanda fue interpuesta en un tribunal de Nueva York que acusa de 4 nuevos delitos sexuales a el ex magnate y director Harvey Weinstein, y uno de ellos incluso es contra una menor de edad. Las nuevas faltas habrían ocurrido presuntamente entre 1984 y el 2013 en el contexto de festivales cinematográficos como son el caso de Cannes y el de Venecia, y entre ellos hay una demandante que afirma que ella tenía solo 17 años y que era aspirante actriz cuando Harvey Weinstein la invitó en 1994 a la habitación de su hotel, donde ella acusa que la agredió sexualmente y hasta incluso la violó. Según este relato, el exproductor incluso la habría amenazado con que si ella alguna vez contaba esta situación, él se encargaría de que no trabajara en ninguna película y que también sus propios empleados la iban a perseguir. Estas nuevas denuncias entonces se registran al tiempo de que el exproductor cinematográfico también espera ser extraditado a Los Ángeles, donde hay un segundo juicio pendiente de otros
5 supuestos delitos. En el caso de volver a ser declarado culpable, recordemos, ya podría sumar hasta casi 30 años de condena. Bueno, y con esas imágenes de Harvey Weinstein, entonces terminamos este comentario internacional. Ahí, exactamente. Belén, muchísimas gracias. Empecé a hablar, pero no llegué atrasado. Que estén muy bien, nos vemos. Que estén bien, nos vemos. Chao. Bien, vamos a otros temas, enfocando también lo que es la crisis sanitaria. Ya estamos en contacto para conversar de los balances, a la espera también de este reporte diario por parte de las autoridades sanitarias, con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor, como siempre, un placer. ¿Cómo le va? Hola, Nicolás. El agrado es mío. Muy buenas tardes. A ver, estamos a la espera de lo que van a ser las nuevas cifras y insisto, más allá del número son las personas que representan esos números y desgraciadamente uno esperaría de que ya se supere lo que es esta barrera, este número terrible que es de los 1000 fallecidos. Esos fallecidos evidentemente preocupan por la tendencia que ha sido al alta. El día de ayer eran 54 las últimas 24 horas y se representa más bien por el estrés que ha tenido el centro, la red hospitalaria, porque claro, como hay más contagios, más nuevos casos, la red tiene un límite y en algunos casos, por ejemplo en la zona centro, la zona sur de la región metropolitana, este límite ya se ve completamente sobrepasado. ¿Cómo ha visto usted desde la experiencia que tiene en la clínica Indisa, pero también con el comentario que ha tenido otros colegas este día a día que vivimos? Bueno, Nicolás, la situación es bastante compleja, los servicios de urgencia están bastante demandados y los pacientes son atendidos allí, pero deben esperar un tiempo largo a que se produzcan nuevas camas dentro del servicio de hospitalización. En el servicio de hospitalización se está trabajando con un sistema un poco de camas calientes, en el sentido de que cuando un paciente está más estable se traslada desde UCI a intermedio, de intermedio a piso, de manera de ir generando cama. En cuanto se genera una cama, se ocupa con un nuevo paciente y la verdad es que el sistema está sumamente demandado. La inyección de camas que significó integrar el sistema público y el privado ha significado que todas las camas de la región metropolitana están cumpliendo esta función y donde quiera que haya un paciente se pueda trasladar con un sistema centralizado y también enviando a regiones. Pero a pesar de ello, la verdad es que está todo el sistema muy demandado y son momentos complejos, pero que estamos tratando de enfrentar de la mejor manera. Doctor, ¿cómo ha visto usted la estrategia para evidentemente sacar algo de presión a la situación hospitalaria, especialmente en la región metropolitana? No es por ser centralista, pero aquí se han concentrado la mayoría de los nuevos casos y también las muertes. Y por eso me enfoco en esta región. También preocupado evidentemente por la situación a nivel nacional. ¿Cómo ha visto usted lo que es el traslado de pacientes, ya sea por vía aérea, ya sea por vía terrestre, a otros puntos del país, para justamente poder de alguna manera ayudar a esa situación de disponibilidad de camas críticas? No, es una estrategia necesaria, Nicolás, en estos momentos. Si uno ve la geografía del país, que es un país muy delgado y largo, las condiciones climáticas y las condiciones epidemiológicas entre una ciudad y otra son diferentes. Entonces, en este momento que hay un gran brote epidémico en la región metropolitana, hay otras ciudades que tienen recursos sanitarios que pueden ocuparse todavía. Esto nos da una ventaja como país que con una logística adecuada que se ha ido experimentando a lo largo de los años, que tenemos que hacer traslados entre ciudades en el país, se está utilizando ahora y esto está logrando dar un pequeño respiro y poder enfrentar la situación. Recordemos que Chile es un país de Sudamérica, que no es un país europeo, no es un país como Estados Unidos y a pesar de ello estamos enfrentando los momentos más duros de la epidemia sin que se vivan situaciones, hasta ahora por lo menos, como las que se vivieron en Italia o en la Comunidad de Madrid o en Barcelona, en España. Entonces, todas
estas estrategias. Son complejas, implica identificar a los pacientes críticos que estén estables como para poder enviarlo en un traslado sin peligro y toda la logística, toda la tecnología para esos traslados, pero eso se ha hecho en una forma bastante profesional. Doctor, se ha apuntado a que cuando vemos el ítem del reporte diario, los distintos ítems y factores que se van entregando desde la autoridad sanitaria, cuando vemos los nuevos casos, se mantienen en cifras súper altas, pero de alguna manera se ha estabilizado en estos 4.000, 4.200. Esa estabilización de los nuevos casos, que insisto, ojalá fuera una buena noticia, pero no lo es, porque 4.000 casos, más de 4.000 casos al día, es una situación compleja 7 días, 14 días después. ¿Esa estabilización de nuevos casos también se ha podido permear de alguna manera en la situación de la red asistencial o estamos viviendo la situación más compleja por el alto número de nuevos contagiados? Los nuevos contagiados todavía no golpean con toda su fuerza al sistema hospitalario. Lo que estamos viviendo son los nuevos contagiados que teníamos por lo menos 10 días atrás. Así que esta ola de nuevos contagios aún no nos ha dado con toda su fuerza. Debemos esperar que en los próximos días se sumen por lo menos un 5% de estos casos y por lo tanto aún nos queda por enfrentar situaciones más complejas, esa es la verdad. Lo que da tiempo, no demasiado, pero algo de tiempo para generar nuevas camas, abrir nuevos espacios de hospitalización, habilitar más camas críticas y tener recursos humanos ya dispuestos para ese nuevo desafío en 10 días más. Hagamos también una mirada al contexto con los datos que se tienen hasta el minuto, doctor Ugarte. Creo que es súper importante para poder ir enseñando lo que está pasando. Estaba leyendo acá que se concluye del informe epidemiológico entregado por el Ministerio de Salud, el último, que más del 50%, más de la mitad de los contagiados hasta el minuto tiene menos de 40 años y la mayoría son hombres. Ese enfoque es relevante para una política, más que una política, una estrategia epidemiológica y por sobre todo tomar en cuenta ese dato que ya lo hemos conversado algunas veces. La mitad de los contagiados son jóvenes, pero no son los que finalmente, salvo casos evidentemente, terminan muriendo o con una situación crítica. Sí, la verdad es que ese es uno de los detalles que quizás no se acentuó con suficiente énfasis al comienzo de la pandemia. Para tratar de no generar pánico y que la población no se asustara, muchas veces se trató de dar un enfoque de confianza, que la enfermedad no era tan terrible y que afectaba principalmente a los adultos mayores. Como vemos, en realidad estamos hablando de mayores, pero de mayores de 10 años. Sí. Sobre 10 años la población activa, enferma y puede hacer la enfermedad incluso grave y crítica, pero en general tienen menos mortalidad. Claro. La verdad es que un joven o un adulto está expuesto a la enfermedad y hay que crear la suficiente conciencia de que cualquier descuido puede significar que tenga que vivir una penosa enfermedad que nadie de nosotros quiere vivir. En un primer momento el mensaje era como solidaridad con los adultos mayores y quizás faltó enfatizar, a mi criterio, el tema de que cualquier adulto puede estar expuesto a esta enfermedad. Incluso hemos aprendido que niños pequeños pueden desarrollar una enfermedad grave, ¿doctor?, como Kawasaki, sí, y esto es de cuidado. Claro, con síntomas que pueden ser preocupantes. Yo digo, la mortalidad en este caso para los menores de 40 años es menor, pero sin embargo hay un proceso de agravamiento de los síntomas y hay jóvenes, por ejemplo, de 20 años, de 30 años, por los datos que se han manejado, que han tenido que ocupar camas críticas y ventiladores mecánicos. O sea, también tomar la conciencia de que no solo la preocupación es que ellos contagien a un adulto mayor que podría morir, sino que también pueden vivir una situación muy delicada. ¿Y para qué pensar un joven, por ejemplo, que tiene diabetes o que tiene algún tipo de enfermedad basal? Nicolás, ahí lo importante de entender es que para cada persona en particular que nos está escuchando, las estadísticas no sirven en el sentido de que si uno se enferma y uno va a parar a una unidad de cuidados intensivos conectado a un ventilador, no le interesa saber que en su caso corresponde a un menor riesgo que en otros grupos etarios.
para esa persona va a ser el 100% de su vivencia. Por lo tanto, necesitamos que todos los jóvenes y todos los adultos de edad media se cuiden también. Sabemos que los adultos mayores hacen una enfermedad más grave porque tienen mayor prevalencia de enfermedades previas y por diferentes razones, pero todos estamos expuestos y las personas que tienen condiciones previas, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que son fumadores, que tienen sobrepeso, y cuando decimos esas condiciones, buena parte de la población puede estar incluida dentro de eso. El mensaje es que todos tenemos que cuidarnos, y cuando hay mucha circulación de virus, Nicolás, la cantidad de virus que podemos recibir es más grande, y eso hace posible también, con una carga viral más grande, que nuestra evolución no sea tan buena. Si además llegamos a un hospital que ya está saturado, la posibilidad de que entremos de inmediato, recibamos todos los tratamientos de inmediato, se enlentece y todo eso puede afectar nuestros resultados. Es necesario más que nunca insistir en la necesidad de estar extremadamente consciente y ser muy cuidadoso. Doctor, por supuesto aquí la espera de una vacuna es casi como el maná, que llegue del cielo esta vacuna que se está trabajando a nivel internacional, también en Chile. Falta mucho, hay que tener claro esa situación. Pero sin embargo, hay terapias que se están practicando aquí en Chile y se están de alguna manera afinando para ver su efectividad. Quiero colgarme de las últimas noticias del día de hoy, que de hecho lo menciona usted, con la ivermectina. Es un antiparasitario que se está probando justamente con el equipo de la clínica Indice, que se suma a otras terapias como lo que es el plasma convaleciente. Sobre este punto, ¿cómo ha sido el desarrollo? Y explicarnos un poquito de qué se trata. Sí, la verdad es que el plasma de convaleciente que comenzamos a probar hace un tiempo atrás es bastante efectivo en una etapa más avanzada de la enfermedad. Y es una terapia que se ha usado antes y que logra disminuir la gravedad del cuadro, pero se tienen pocas unidades, se requiere obtener de donantes, en fin. La ivermectina, en cambio, es un medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud, que está aprobado en Chile y en el mundo por todas las agencias regulatorias, que se usa hace más de 40 años, que ya se han tratado más de 2.500 millones de terapias, por lo tanto sabemos exactamente que es seguro, que tiene poco riesgo de reacciones adversas. ¿Para qué se usa, y que doctor? ¿O para qué se ha usado antes de...? Claro, se ha usado como un antiparasitario para diferentes tipos de parásitos, incluso en sarna o escabiosis, y con buenos resultados. En nuestro país está disponible, es barata, no es cara, y tenemos suficiente experiencia los médicos en su uso. ¿Cuál es la ventaja de utilizarla? Es que se utiliza precozmente. La enfermedad tiene tres problemas. Uno es el virus en sí mismo. El segundo problema es que genera una inflamación muy importante. Y el tercer problema es que genera trombosis muy importante. En este primer elemento, en el virus, lo que se ha demostrado es que una dosis de ivermectina elimina la reproducción del virus dentro del huésped humano en forma rápida y eficiente. Entonces, si lo usamos precozmente, antes de que se desarrolle la etapa de inflamación y de trombosis, se corta todo el proceso de enfermedad. En eso estamos trabajando, hemos ido acumulando pacientes. La verdad es que cuando se usa precozmente vemos cambios notorios. A las 48 horas en nuestros pacientes más del 80% se ha negativizado. Doctor. Y seguimos en marcha con esto, incluso trabajando con un hospital público. Sí, para entrar en ese detalle, ¿cuál es un caso precoz de COVID-19 para entenderlo bien y cuando se empieza a aplicar esta ivermectina? Nosotros aplicamos esta terapia en el paciente en las primeras 24 horas de que nos llega a nosotros. A nosotros nos llega cuando ya tiene una enfermedad que requiere hospitalización. Claro. Con esos datos nosotros estamos tabulando, hay que ser cauteloso, es un estudio observacional. Vamos a mostrar estos resultados y teniendo esos resultados
hacer un estudio con controles que no reciban ivermectina, lo que éticamente es un poco tensionante, porque uno dice, si vemos que resulta, como hay pacientes, no darle, pero claro, en ciencia esa sería la forma de demostrarlo, y ver si eso, incluso usado antes de que tenga la forma tan grave, logra cambiar el perfil de la enfermedad. Nosotros tenemos la esperanza, pero junto con la esperanza tenemos la cautela de no levantar demasiada expectativa, esperar todos los datos, y si esto fuera así, podría ser un tratamiento de bajo costo, masivo, y que podría disminuir la replicación viral en las etapas tempranas antes de que el paciente necesite un ventilador mecánico. Profundizo un poco en ese tema, doctor Ugarte, porque muchos pueden estar pensando ahora si ha tenido buenos resultados hasta el minuto este antiparasitario, como otras terapias que también han mostrado buenos resultados. ¿Por qué? Y ahí voy a lo que uno pensaría. ¿Por qué no se masifica de una ya para poder enfrentar este virus, esta enfermedad? Y aquí el tema de seguridad y responsabilidad médica sobre un fármaco, una terapia, es súper relevante. Desgraciadamente sería ideal poder masificar una terapia que ha tenido buenos resultados, pero hay que tener una medida ya concreta de que no puede esa cura, o esa terapia más bien que cura, tener un efecto adverso. Sin duda, es necesario ser cauto. O sea, la información que tenemos de inmediato la compartimos con las autoridades de salud y las autoridades científicas, pedimos todas las aprobaciones de los comités de ética de nuestra universidad y del comité científico de nuestra institución para poder hacer este estudio, pero hay que estar seguros que, por un lado, el medicamento es seguro. En esa parte no hay tanto problema porque con tantos millones de personas que lo han recibido, la verdad es que la posibilidad de riesgo es baja. Ya se conoce. Y segundo, que los efectos beneficiosos que estamos documentando se deben efectivamente a ese tratamiento y no a otra cosa. A diferencia de otras terapias como la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina que podía producir arritmia, en este caso no hay tantos efectos adversos porque es un medicamento muy usado y podría ser una buena alternativa, pero hay que ser prudente, por el momento cautela. Lamentablemente los desarrollos científicos toman un tiempo y si tenemos resultados concluyentes, desde luego se puede pasar a otra etapa, a una prueba más masiva. De momento nos hemos coordinado con el director del Hospital San José para probar si en ese hospital, en otras condiciones, que no son las mismas que en una institución privada con alta demanda, el uso de este medicamento produce los mismos resultados y por observadores diferentes a nosotros, y si esos resultados son idénticos, ya no depende tanto de los observadores, sino que la práctica produce el mismo resultado reproducible en diferentes realidades. El paso siguiente es un estudio aleatorizado y si eso se demuestra, bueno, tendríamos una potente herramienta. De momento es algo prometedor, pero que exige todavía cautela. Disculpa que sea tan cauto, no, pero me parece la ciencia requiere ser así. Por eso le preguntaba, doctor Ugarte, claro, si está una terapia, si está funcionando bien, ¿por qué no masificarla? Porque aquí tiene que haber una seguridad por todos los frentes para que la cura o el remedio no sea peor y que no haga peor a las personas. Y pensando también que las realidades de la red asistencial, la red hospitalaria a nivel nacional son distintas. Las personas que llegan también son distintas. Los síntomas, claro, pueden tener algunos mínimo como múltiplo, podríamos decir, pero también son organismos que requieren una u otra terapia. Así que era justamente para apuntar a eso, de que la cautela es más bien la seguridad para que si funcione bien para todos. Así es, y de momento nosotros estamos trabajando. En estos momentos hay un equipo de personas extrayendo datos, trabajando en computadora hoy día mismo, domingo, para tratar de tener la mayor cantidad de información posible y poder compartirlo con las autoridades de salud. Y en la medida que juntemos más información,
sin duda podremos ser un poquitito más concluyentes, pero de momento cautela, seguir trabajando sin descanso y tratando de encontrar el mejor tratamiento posible. De todas maneras, doctor Ugarte, los minutos que nos queda, como siempre, llegar a este punto de la corresponsabilidad. A ver, tenemos claro que hay realidades completamente distintas en nuestro país, en las regiones, en la región metropolitana, personas que se les llama quedarse en casa y no pueden quedarse en casa, pero al mismo tiempo hay personas que sí pueden. Y hay casos como, por ejemplo, ya durante la madrugada, en Santiago Centro, nuevamente una fiesta clandestina, personas sin ningún tipo de medida sanitaria y poniendo en riesgo no solamente sus vidas, sino la de otros. Son personas que uno dice, ellos sí pueden mantener la situación de cuarentena y la situación de restricción. ¿Esa corresponsabilidad usted, con el paso del tiempo, también la ha visto en este grupo? La verdad es que creo que todavía falta, yo creo que de alguna manera todavía se requiere más adhesión y creo que ha ido aumentando la conciencia, pero necesitamos que la mayor cantidad de gente posible asuma su responsabilidad porque la batalla contra el coronavirus no es una cosa de más ventiladores, o sea, es que ya gente que llega con ese nivel de gravedad es a lo que yo me dedico a los ventiladores y a esas cosas, pero no es lo que yo le recomiendo a la población. La verdad es que lo ideal es evitar enfermarse. No es una cosa de que nos enfermemos y bueno, y vamos a desarrollar inmunidad, es que una parte de la gente hace una enfermedad muy grave. Considerando, doctor, yo preferiría... Sí. Claro, que se da una situación muy grave y considerando también que uno, si al comienzo, cuando se estaba conociendo ya esta enfermedad, señalaba, bueno, si soy asintomático y tomo la inmunidad, agarro la inmunidad, perfecto. Pero los datos que se han mantenido hasta el día de hoy es que la inmunidad es bastante baja a nivel de población. O sea, en eso también no hay que confiarse. Exactamente, el nivel de inmunidad que se alcanza, incluso en los países donde la enfermedad con su carga de muerte y de enfermedad grave ha sido muy, muy drástica, la inmunidad que se adquiere en el remanente de población no alcanza a generar una inmunidad comunitaria que impida la propagación. Entonces, tenemos que enfermar a 3 o 4 personas graves para salvar a uno que se contagie. Eso no puede ser. Lo razonable es protegernos entre todos, actuar responsablemente, dar tiempo que vaya pasando este periodo de invierno que es de mayor circulación viral, esperar que pase esta ola fuerte y así dar tiempo para que se desarrollen los tratamientos y las vacunas que pongan a resguardo a la población de nuestro país. Yo creo que todos hoy día en nuestra casa tenemos que entender que no es el momento de fiesta, no es el momento de compartir y de celebrar, es el momento de la responsabilidad ciudadana y todos tenemos que responder y cuidarnos por el bien de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Como país, yo creo que podemos responder y tenemos que responder a ese desafío y la responsabilidad no es de otro, es de nosotros mismos, Nicolás. Importante el punto también ahí, doctor, no esperar la cuarentena cuando es decretada por parte de la autoridad sanitaria, y esto lo digo a nivel general, que uno también viva en una constante cuarentena, desde el lavado de manos, desde el uso de mascarilla y por sobre todo del distanciamiento físico. No es hora de juntarse, decía usted. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha ido cambiando el concepto de distanciamiento social. Dice, es importante actuar en sociedad hoy como nunca, pero sí de lejito, con ese distanciamiento físico. Exactamente. Hoy en día podemos saludar a nuestra familia, llamarlos por teléfono, enviarles mensajes, mostrar nuestra preocupación por ellos sin necesariamente estar en un contacto físico. Es muy importante tomar los cuidados. Como país nosotros podemos responder en estos momentos. No hay una solución milagrosa a la enfermedad. No hay una medida que pueda tomar alguien que vaya a hacer desaparecer la enfermedad de nuestro territorio y requiere de la preocupación ciudadana, de ser cuidadoso. Si cada uno de nosotros colabora en esto, la epidemia se va a poder controlar, los recursos van a alcanzar
y hoy en día está golpeando. Casi todos tienen a alguien en su familia que ha enfermado o que está en contacto con alguien enfermo, y tenemos que parar esto aquí y ahora con responsabilidad de todos nosotros, y tenemos que estar unidos como país, Nicolás, frente a esta epidemia. Una unión también que va a depender de esa responsabilidad y por sobre todo de la espera. Doctor, también hay un tema relevante, lo que son, estábamos hablando de las terapias, pero la situación de la infraestructura, y quiero hacerlo brevemente, en lo que son ventiladores, como ya conocemos, hay también alternativas como el flujo de alta oxigenación que se está aplicando ya desde hace algunas semanas, pero la situación del personal de salud, en su experiencia, lo que vive día a día, también cómo se va sobrellevando, porque eso también puede generar esa responsabilidad a nosotros al ver que hay personas que se están arriesgando día a día con esta enfermedad. Bueno, la verdad es que yo me saco el sombrero por cada uno de los funcionarios de la salud, profesionales, no profesionales, médicos o no médicos, que están haciendo un esfuerzo tremendo. O sea, los pediatras se han convertido en un pilar importante para atender pacientes adultos. Los anestesistas han salido de los pabellones y están atendiendo en urgencia o en camas de hospitalización. Los cirujanos están prestando su colaboración. Claro, ha habido una reconversión, pero por sobre todo un poner el hombro a esta situación para ayudar a otros. Hay algunos que también cumplen hasta medidas administrativas, como es el seguimiento de casos de PCR positivo. Así es, y eso es tremendamente importante. Una de las áreas en que quizás se puede avanzar un poco más en Chile en el seguimiento de los casos. Toda esa verdadera primera línea, que la verdadera primera línea no está dentro de los hospitales, debería estar en la comunidad, identificando los casos, identificando los contactos, haciendo los aislamientos, haciendo aislamientos más efectivos con residencias sanitarias, es la clave para detener esta epidemia que está ya costando muchas vidas en nuestro país. Los funcionarios de la salud, de la atención primaria de salud, deberían ser un tremendo aporte en esta etapa, y yo creo que ellos, al igual que quienes estamos dentro de los hospitales y clínicas, van a dar su mayor esfuerzo y entre todos tenemos que tratar de contener esta epidemia. Pierde cuidado, Nicolás, que ningún funcionario de la salud, ningún trabajador de la salud va a abandonar su puesto y va a hacer frente hasta el último en esta epidemia. Claro. Por eso la ayuda a nosotros es indispensable para poder mantener ese trabajo que están haciendo, doctor. Sí, y necesitamos la colaboración, que se cuiden, por favor, porque es clave que la gente entienda que esta enfermedad estamos en el momento en que mayor circulación de virus hay. El porcentaje de positivo entre los exámenes realizados es tremendamente alto, lo que habla de que hay muchos virus en cualquier lugar que uno puede transitar. Hay que tener extremo cuidado en estos días. De todas maneras, doctor Sebastián Ugarte, como siempre, muchas gracias por la conversación y que tenga un buen día. Nos vemos, que esté bien. No, gracias a ti, Nicolás. Hasta luego. Bien, y así llegamos al final de semana 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga nuestra sintonía porque en segundos ya está con nosotros Carla Zurino y 24 tarde. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. Presentamos 24 tarde.